Pues hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis una vez más, soy Rayitox, transmitiendo en directo. Y hoy tengo la suerte de poder contar con uno de los... Bueno, a ver, ahora voy a añadir unas cuantas florituras, ¿vale? Pero yo creo que es probablemente uno de los grandes referentes que hay, yo no sé a nivel internacional, quizá también, pero como mínimo en España, digamos que yo creo que en el ámbito del graffiti, y no solamente en el ámbito del graffiti, sino en el ámbito cultural, ya que tú tienes un background como historiador del arte, eres probablemente uno de los grandes referentes para muchísimas personas en España. Y es un placer tenerte aquí, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, pues pasando calor, pero encantado de estar contigo. Sí, yo también. La verdad que el rollo de querer mantener aquí el personaje con la capuchita me está pasando factura, ¿eh? Estoy ahí con... Estoy chorreando. Hoy vamos a hablar sobre arte y resistencia. O sea, creo que normalmente cuando se piensa en el arte o se piensa en el fenómeno creativo, se concibe siempre desde la tranquilidad del estudio, en un ambiente relajado, en un ambiente en el que el artista puede estar tranquilamente, sosegado, sosegada, ¿no? Y yo creo que hoy lo que vamos a hablar es de contextos que no son para nada ese, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando ese no es el contexto? Entonces, todo tuyo, yo te voy a ir haciendo preguntas, pero yo estoy listo para una masterclass de Fernando Figueroa, que creo que tenemos mucho que aprender con todo lo que va a ir saliendo aquí. Pues venga, cuando quieras. Espero no decepcionar las expectativas. No, 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 para nada. Como has anticipado, ¿no? La cuestión es observar cómo el ser humano tiene ante ciertas situaciones, ¿no? Incómodas u hostiles, tanto digamos físicas como psíquicas, ¿no? O incluso momentos históricos o momentos sociales, ¿no? Acude a la expresión gráfica o plástica como herramienta para superar ese desasosiego, ese peligro, esos miedos que genera, esa presión alienante que tiene esas situaciones, ¿no? Es interesante por ello acercarnos a unos ámbitos muy especiales o muy específicos donde se resalta sobre todo esa cualidad, que a veces está diluida en lo que es el espacio público cotidiano, pero que también está ahí, en otros niveles diferentes, ¿no? Pero tenemos que irnos al extremo para hacernos tomar conciencia de ello, ¿no? Y estos espacios son la cárcel, por ejemplo, la prisión, o, por ejemplo, la línea de frente en una situación de guerra, ¿vale? Esto nos lleva a hablar de lo que sería el concepto de institución total. La institución total son unos sistemas humanos, ¿no? Esto lo analizó Erving Goffman, donde el ser humano delega parte de sí para pertenecer a ella. Hay dos tipos de instituciones totales. Las que tú te ingresas en ellas de forma voluntaria y las que no. La cárcel es una institución total que te regula toda tu conducta e incluso quiere, digamos, rediseñarte, donde tú ingresas de modo no voluntario, a menos que te declares culpable en el juicio, ¿no? Habría un matiz ahí, ¿no? Sí. Y con el ejército pasa lo mismo, aunque están las dos vertientes, ¿no? Está el que va voluntario y el que va obligado, ¿vale? Por ejemplo, en un alistamiento forzoso para el servicio militar o en la guerra, pues tu actitud no va a ser la misma frente a la institución. Vas a estar mucho más a disgusto. No vas a aceptar ese sacrificio de tu libertad para formar parte de ello. Entonces vas a generar herramientas de protesta a veces muy sutiles, jugando un poco, echando un pulso a la autoridad, ¿no? ¿Dónde marcan, o sea, en qué aspecto puedo yo sortear las reglamentaciones y maniobrar dentro del sistema de castigos y premios que tiene todo este tipo de instituciones, ¿no? Bien. Y ahí entramos a saco en lo que es el graffiti, porque Vale. es algo muy interesante ver eso, cómo es una constante cultural, como acudir a ello. Y mucho más a partir del proceso de alfabetización de las sociedades. Esto tiene que ver mucho con el siglo XIX, cuando se empieza a implementar los sistemas educativos básicos a la población, ¿no? La población tiene que saber leer y escribir. Claro, esto va a generar un boom del graffiti a grandes escalas, porque sí que inicialmente, evidentemente, todo lo que es una gráfica icónica,
de dibujo, no hace falta haber ido al colegio, ¿no? Puedes tener una noción intuitiva, ¿no? Sí, Es sí, más sí, sí, fácil, sí. ¿no? A nivel popular Mm. es más común eso, ¿vale? Ujú. Es más fácil dibujar pollas, ¿no? Que escribir polla, incluso con la letra correcta, ¿vale? Entonces es un poco, entramos en eso. Sí, 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 Eh, totalmente de acuerdo. Entonces, cuando de y repente las personas están en ese tipo de contexto, es como que de alguna manera, sin necesidad de tener que demostrar nada a nadie en cuanto a lo que es calidad estilística o tener, yo qué sé, que pasar por el filtro de que si esto va a gustar o no va a gustar al público. Es como tú estás creando simplemente por el espíritu y la necesidad de crear. Quizás sea uno de los contextos donde la gente crea de una manera quizá como más pura, porque es como que realmente, o sea, no esperas nada, ¿no? O sea, quiero decir, cuando estás en la cárcel, si tú estás en tu celda y estás ahí dibujando, no estás esperando que haya un público que acepte tu obra o que esas obras se vayan a vender o que o llegar a mm, adquirir, ¿no? ¿O qué? ¿O claro, crees que que no sí? tenga, que no se convierta en mercancía no quiere decir que no tenga una función y un interés de otro tipo de beneficios que no son económicos. Me voy a explicar ahora mismamente. Por ejemplo, en la cárcel, a veces este tipo de mecanismos sirven para marcar un estatus. Imagínate, por ejemplo, en celdas compartidas. Existe una territorialidad, incluso se pueden establecer ciertos roles, porque claro, Ujú, la gente que ingresa en una prisión tiene diferentes formaciones y diferentes habilidades. Y tú en ese entorno tienes que encontrar tu rincón, tu hueco, tu espacio-tiempo. ujú, ¿Vale? Pues te conviertes, porque, ay, es muy curioso. Normalmente asociamos al grafiti a la autografía, pero a veces hay gente analfabeta que tiene que buscar a alguien que le haga su graffiti. Y no pasa nada. Y además yo creo que me pintes una pin-up bonita en mi pared, porque yo no lo sé y sé que tú lo vas a hacer, que me va a gustar mucho más lo que hagas. Entonces se establecen relaciones de intercambio muy interesantes y se crean estatus, ¿no? Se crea también ujú, el estatus un poco de, ese es el dibujante, ese es el poeta, ese es el que te va a escribir la carta para mandársela a tu pariente y con palabras bonitas, ¿no? Entonces es muy interesante esas redes de intercambio y en lo que también pasa, lo que es la línea de frente, ¿no? Y eso hace también que personas que tienen un rol en la vida civil ajenos, incluso opuestos a lo que es la visión de la vida marcial, como pueden ser los artistas, como pueden ser los diseñadores, como pueden ser los publicistas, etcétera, etcétera, los poetas, que parece todo lo opuesto, ¿no?, a la guerra, mm, encuentren su sí, sitio. Encuentran su sitio, ¿no? Y dices, bueno, mm, pues hay una conferencia muy interesante en este aspecto sobre el tema de la Primera Guerra Mundial de Ángel González, que se llama Verdún, la cuna del cubismo, que está en redes, lo tiene subido la Thyssen en un canal de estos pedagógicos que tiene, y habla muy bien perfectamente de esto, ¿no? de cómo los artistas cubistas que fueron a la guerra ya empezaron ahí a desarrollar su estilo y a tener ciertas visiones, ciertas experiencias que les llevarían a ese tipo de estilismo, ¿no? A generar ese movimiento, ¿no? Y como ellos también formaban parte de un conjunto de individuos que encontraban en lo que es la fabricación de artesanías, todo ese entretenimiento que también está en el mundo de las cárceles, ¿no? Esa imagen que tenemos de tallar una pastilla de jabón, de hacerte un tablero de ajedrez, de hacerte unos collares, de hacerte cualquier cosa para regalar luego a la parienta cuando salgas. Esa mezcla de intentar matar el tiempo, porque el tiempo, por ejemplo, tanto en la guerra como en la cárcel, es un elemento fundamental, el paso del tiempo. Para algunos el tiempo tiene que pasar rápido, para otros quieren que pase lento y a veces alterna. Cuando estás, por ejemplo, en momentos de tregua, quieres que se dilate ese momento de tregua. Pero si estás en momento de combate, quieres que dure lo menos posible. Si te condenan a muerte, quieres que pase muy lento el tiempo. Si tienes una pena larga, quieres que pase más rápido el tiempo. Entonces, todo eso también sirve. Es ambivalente la funcionalidad de la expresión gráfica. Te puede valer tanto para que el tiempo pase rápido como para alargarlo. Mientras estoy escribiendo este poema y estoy componiéndolo, el tiempo se me hace más largo. Estoy ganando tiempo, estoy ganando vida. Porque en ambos casos es muy interesante cómo se padece el aislamiento. El aislamiento es un motor fundamental de generación de graffiti. Y paradójicamente también hay otro, que es el desplazamiento. Para todos esos tipos de graffiti que tienen que ver con el yo estuve aquí, por ejemplo, la actividad turística, la actividad de viajeros, etcétera, ¿no? El desplazamiento, que será luego el germen del getting up, la facilidad de movimiento dentro de tu propia ciudad, mm.
es también un detonador de dejar una huella, dejar huella. Pero el aislamiento también, como acto también de resistencia, de decir, bueno, sigo aquí vivo, aunque estoy preso y además he criticado mi libertad, tengo todavía capacidad de maniobra en la esfera que me construyo, en mi burbuja, que es a veces un espacio íntimo simulado, fingido, irreal. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente tú has comentado algo de, aparte de la idea un poco del arte por el arte, o el graffiti por el graffiti, que quizás sea demasiado romántico, ¿no? Pero sí que está el aspecto de que creas para ti. Creas para ti relativamente, porque hay una, como en todo sistema panóptico, y estos son sistemas panópticos, tienes un ojo que te está controlando, que te está viendo. Y muchas veces el preso hace un acto porque sabe que va a ser visto por la autoridad. Esto también lo analizaba Lombroso. Lombroso fue uno de los primeros criminólogos que existieron, que se pudiesen llamar así en el siglo XIX. Bueno, sus ideas están un poco superadas respecto a la interpretación de digamos, del alma criminal del ser humano, pero él fue el primero que analizó el graffiti en las cárceles italianas, tanto de mujeres como de hombres. Y él observaba cómo muchas veces se escribía para, bueno, demostrar a la autoridad, bueno, que te habías arrepentido, que seguías siendo inocente, por mucho que te hubiesen acusado, yo soy inocente, igual lo mira se da cuenta, habla por ahí, y me sacan. O sea, hay una especie de... Y esto también pasa mucho en los campos de concentración, también. Y sobre todo también para el que viene después. O sea, hay una especie también de diálogos con gente que fantaseas. Tienes un interlocutor que fantaseas con él. Nunca lo vas a conocer, nunca vas a hablar, no va a haber un intercambio continuado. Tú dejas una cosa y el que venga después dice, esto pasa mucho en los campos de concentración por el tema de los desaparecidos, por ejemplo en Argentina. Tú tienes que dejar algún nombre para que alguien sepa y que tenga mejor fortuna que tú y salga, sepa, bueno, aquí estuvo esta persona y busca a su familiar, ¿no? Esto pasa mucho en los campos de concentración. Pero ahí vemos, hay tanto una faceta testimonial, una faceta también más ligada con lo estético que puede ser el personalizar el espacio, una customización del espacio para hacerlo más llevadero, sentirte que mantienes poder, que tienes dominio, y por eso a veces hay cierta territorialidad dentro de las celdas, evidentemente. Si el lienzo de muro que está al lado de tu catre, pues ese lienzo es tuyo y de los que estuvieron ahí antes. Porque eso también es interesante, no es la ley de la jungla. Hay un respeto. En las cárceles yo he visto, en los testimonios que yo he visto, de visitante, no como participante, un respeto hacia la huella del que estuvo ahí antes. A veces se puede rehacer, depende del talento de la persona, evidentemente, y el juego recreativo, incluso humorístico que puede haber, ¿no? En estos diálogos que nos recuerdan mucho también a la trinalia, ¿no? A lo que vemos en los baños públicos, ¿no? Pero hay un respeto porque estás hermanado en la desgracia. A tu hermano de desgracia no... Y además, si a veces puede ser su última voluntad, ¿cómo vas a...? Es que te podría hasta... Hay un elemento a veces mágico, te podría traer mala sombra hacer cosas, ¿no? Hacer las cosas que Oye, no quisieras que te las hiciesen. perdona que te corte, pero es que me sorprende o sea, el estudio tan intenso que has hecho de la psicología del preso o la presa, ¿sabes? O sea, es como que o sea, hay un trabajo ahí de análisis bastante sesudo, ¿eh? O sea, toda esta Pero, información... pero a- no, a- no es ya propio, sino es acumulado. O sea, hay cantidad de artículos sobre el tema, desde el siglo XIX hasta nuestros días, y en diferentes países. O sea, y es muy interesante ver esas constantes que se producen, que nos hablan, bueno, de eso, de que hay muchas cosas que son comunes al ser humano, tanto en deseos como en reacciones, como mismamente acudir al elemento gráfico, tanto en la cultura asiática como en la cultura europea, la cultura americana, y sobre todo imágenes que representan símbolos de lo que se añora, de la nostalgia del pasado, de lo que se ha perdido, de lo que se quiere ganar cuando se salga uno fuera, de reconectarse todavía con una realidad coetánea que está ahí, está al otro lado del muro, y que se puede olvidar de ti. El miedo al olvido es tremendo, tremendo. El pensar que estás muerto en vida, o sea, y pensar que tu novia se va a ir con otro, o qué va a pasar con tu familia, es terrible. Y eso también pasa en la línea de frente, es exactamente los mismos patrones, Mm. ¿vale?
Y eso, el elemento de customizar tu espacio, ahí también hay un elemento de embellecer, ¿no? Y como también podemos presuponer ese acto de embellecer, como también existe un elemento de trascendencia, ¿vale? De embellecer nos lleva a subrayar que uno es un ser humano, pese a que toda la maquinaria que hay encima de él está alineándole y destruyéndole como individuo. Está minando su personalidad. En el Ejército es fundamental esto, ¿eh? Tienen que rehacerte para que aprendas a obedecer órdenes, que no cuestiones nada. ¿Vale? Entonces, Sí, sí. el reivindicar la belleza, el reivindicar lo artístico, simplemente la capacidad manual, fuera de los horarios o incluso dentro de una garita, eh, es clave para demostrarte que sigo teniendo el dominio de mi vida, aunque esté tan limitado, ¿no? Es interesante. Y esto también lo podemos ver a nivel de barrio, ¿no? Sobre todo barrios hostiles que parecen territorios de guerra. O sea, todo barrios como el Bronx, donde están las bandas, que no puedes moverte libremente, que hay guerra. Eso se trasluce en el tipo de graffiti que se hace y los motivos. El elemento, por ejemplo, de subrayar el nombre tiene a veces ese carácter, ese aspecto autobiográfico, biográfico, autorreferencial, es muy propio también de situaciones de hostilidad. El preso lo primero que te hace es poner su nombre y su barrio, su ciudad, el año la fecha de ingreso, la fecha en que va a salir, en qué año nació, su mote normalmente, por qué está ahí. Eso también se pone por marcar estatus. A la vez que estás asimilando, aceptando la situación, también es una forma de marcar estatus. Ojo, también estamos hablando de un tipo de prisión también de una época. Hoy en día también las prisiones se deambulan entre una perspectiva, digamos, higiénica, limpia, pulcra, que demuestre la disciplina, y esas cárceles de antes en que era la gente más condescendiente y entendía que, bueno, ya que están estos presos, por lo menos que pinten las paredes, que hagan lo que quieran en sus paredes, ¿no? Porque además nos suministra información. A veces puede parecer una cosa condescendiente, pero también tiene un interés para lo que se llama la vigilancia invisible. Detectar esto, sobre todo en sistemas totalitarios. Igual un sistema totalitario es muy libre de que, exprésate, a ver si dices el nombre de tu cómplice por ahí escrito y vamos tirando del hilo. O de tu novio, vamos tirando el hilo. Hay que tener mucho cuidado a veces con ciertos aspectos que parecen como muy, muy piadosos. Tampoco es así. Hay mucho de lo que comentas que yo creo que es transpolable a los artistas en un contexto de mayor libertad, ¿no? Quiero decir, cuando hablabas, por ejemplo, de esta necesidad de dejar una impronta, de que nadie se te olvide de que estás aquí, de dejar un rastro, ¿no? O sea, que cuando te vayas quede algo de tu paso por este planeta. Yo creo que, o sea, de hecho es algo que me encantaría, invito a toda la gente que nos esté viendo ahora y que estén que sean artistas o que les guste el arte o que les guste pintar, crear, sea del modo que sea, me encantaría que explicaran cuál creen que es el motivo que les lleva a crear. Porque yo creo que muchos de los elementos que comentabas, que pueden llevar a alguien en un contexto de guerra o en un contexto de cárcel a dejar su impronta, ya sea escribir el nombre o puede ser dibujar o de alguna manera customizar el lugar donde va a tener que estar encerrada o encerrado, son de alguna manera también aplicables a la mayoría de las personas que se dedican a este gremio y ya lo que te digo, ¿no? Incluso en un contexto de libertad. Hay varias páginas donde hemos ido viendo así Sí, diferentes contextos de los que hablabas. No sé si quieres ir viendo ya alguno. sí, yo estaba pensando ahora en la de la cárcel de estudiantes de la Universidad de Heidelberg, Vale, pues que es vamos muy, allá. muy interesante por ver también que estas cosas no son de hoy en día, ¿no? Que el furor grafitero no es tan moderno como nos parece. Ya. Vale, Y sí, sobre la tengo todo aquí. también, claro, Ujú. y bueno, del comentario que habías hecho me había sugerido también ciertas cosas, pero bueno, vamos a centrarnos en la fotografía, que seguramente sacaremos Vale, ahí como más quieras, pues vamos allá. elementos. Vale, pues aquí tenemos la cárcel de estudiantes de Heidelberg. Sí, elige, pues mira, la segunda o la tercera, Esta misma, por ejemplo. esa misma. A ver. Va. Porque claramente esto es no te sale individuales. Es ya un clásico, esto ya está convertido en museo, ¿no? Es como un Uno para pabellón todos, todos que para tuviese uno. la... Hmm. Ah, bueno, que tú Mira, sabes alemán, que has estado viviendo sí, allí. claro, Va, sí, sí. estupendo. Y aquí abajo pone, aquí es muy divertido porque pone naturalmente inocente. Sí, sí. Bueno, Ah, aquí es lo que vemos eso, esos elementos de la vida estudiantil, ¿no? De la fraternidad, la idea de la fraternidad, de la hermandad.
Y sobre todo, este espacio es fascinante, ¿no? Porque cómo se ha permitido a gente que está instruida, que está formada, que evidentemente los que están ahí dentro juegan el rol del estudiante gamberro, que hace calaveradas, que hace gamberradas, que marca su estatus de esa manera, cómo, digamos, utilizan también lo gráfico para representarse como en cualquier tipo de pandilla, como en las gangs, digamos, del graffiti cholo, como en las crews de Nueva York, porque Sí. también tiene un carácter de memorial, en cierto sentido. Todo esto también tiene un memorial, se ponen fechas, yo he estado aquí, yo he estado más tiempo que tú, bueno, etcétera, cosas de estas, ¿no? Pero vemos mira, por ejemplo, aquí muy bien la hermandad, ¿no? Somos 5 compañeros, 5 juntos, ¿no? En tanto lo malo como lo bueno, ¿no? Y eso se remarca, ¿no? Se forma parte del espíritu universitario, ¿no? De ese otro espíritu universitario paraacadémico, ¿no? O no tan académico. Pero vemos lo cuidado que está esa presentación. Pensemos también de qué sectores sociales pertenecen estas personas. No son sectores populares, son de clases elevadas, son o bien de la alta burguesía, burguesía media o de la aristocracia, ¿no? Y eso lo representan también en su iconografía, ¿no? En el estilismo de la letra, en la heráldica que está siempre presente, ¿no? El elemento de la heráldica. Los códigos de colores de los sombreros tienen que ver con los colegios o las facultades. Yo creo, bueno, tiene que ver más con los colegios, ¿vale? Que son las residencias de estudiantes. Y bueno, y con los estudios, ¿vale? Es como aquí con el color de las becas, ¿no? Pero vemos también eso, que bueno, no son tan buenos dibujantes, pero se ha creado ya un código que se comparte por todos. Es muy interesante, ¿no? Cómo se acude al fisionotrazo, ¿no? A lo que es la silueta, ¿no? La silueta del rostro, que es muy fácil de hacer con la proyección de una luz, ¿no? Imaginemos allí con las velas, pues cómo podían hacerlo, ¿no? Van contorneando lo que es Qué curioso, claro, es la verdad. O silueta, sea, están aquí, lo que que están a la vez pintando. tiene no hay ninguna silueta igual. O sea, hay un rasgo de singularidad en uno de los individuos. Lo que pasa es que al acudir a esta técnica se unifican todos. Hay como una especie de unificación del grupo. Pero muy interesante. Y supongo que también sería el miembro de ese grupo que fuese el más hábil el que se ocuparía de esa representación, ¿no? Sí, sí, estoy Pero viendo. ves eso también, cómo construyen un espacio que se convierte en un espacio, no te digo prohibido, pero que es como de estudiantes. Estamos marcando nuestro territorio, este es nuestro terreno. Incluso, mira, algo típico que también se hacía en la época, que es con la luz de las velas, con la llama de las velas, dibujar en los techos. Eso es quemado. Todas esas letras de arriba, las grandes, las que no son de color, son del humo, del hollín, que eso es algo muy típico de esas épocas y que también a veces lo encuentras en las cárceles todavía. También sobre el mobiliario habría también cosas que sepas que también van a perdurar, ¿no? Porque así creas una memoria. Aquí se está creando también, hay un aspecto de historicidad, de dimensión histórica. Pero a la vez es curioso, estos espacios, como son las prisiones, crean a la vez una dimensión histórica de sucesión de individuos que van pasando, como en cualquier espacio público, van pasando en trasiego uno tras otro, pero a la vez un aspecto como de atemporalidad, de que el tiempo se ha parado o es un tiempo extendido, es como una especie de paréntesis donde el trasiego, la vida exterior cotidiana, la vida normal, no interviene aquí, ¿no? Está ajeno, sus reglas no están aquí, ¿no? A lo mejor Einstein estuvo preso en una de estas prisiones y ahí se le ocurrió un poquito el anticipo de la relatividad del tiempo, ¿no? Podría ser, sí, sí. Pero es un juego, es un juego. Pero ver cómo aquí también se está utilizando el graffiti como herramienta de hermanamiento y de toma de conciencia social, digamos, de lo que es lo que sería el grupo de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes. Siempre están asociados a la actividad grafitera, ¿no? Qué bueno. Me parece increíble, ¿eh? Lo de, no conocía esta cárcel, estoy bastante sorprendido, ¿eh? Con toda la Es un tesoro, estética, es un la tesoro. estética del espacio, Es un tesoro incluso que la no se haya luz, sí. perdido y además si te fijas un poquito tiene ese aire, porque estos son testimonios, pues, será de los años 10 del siglo XX, tienen a veces esa gráfica, ese aire al diseño de carteles de la época, al arte de esa época, de los años, de los primeros años del siglo XX. Tiene ese sabor de época. Es que aparte, una cosa que me llama la atención de Alemania, incluso hoy día, es cómo a los niños, lo digo por mis hijos, porque ellos han heredado un poco esta caligrafía, no más que heredado, han aprendido esta caligrafía típica de allí,
que es una caligrafía como muy elegante, ¿sabes? Como muy... Y luego como esto lo aplican a todo tipo de escrito, ¿no? Incluso cuando están escribiendo en las paredes, en una cárcel de estudiantes. Puedes Y apreciar fíjate también, sí. el carácter cuidado tiene también un aspecto de resaltar ese aire de trascendencia, porque es como si fuesen una tipografía epigráfica de monumento. No Sí, es sí. una escritura digamos, gestual, en algunos casos la hay, pero en este Mm, caso hay una especie de concepto de que esto es un testimonio histórico. O sea, yo estoy haciendo, como los grandes hombres aparece su nombre tallado en la lápida del Arco de Triunfo, yo lo estoy poniendo en este pupitre. Y además esto se podía hacer en esa época porque los pupitres, es que ahora, claro, se renueva el material escolar con una rapidez. Esos pupitres podían tener 200, 300 años. O sea, había, igual exagero, pero ahí había 4 o 5 generaciones de nombres. Incluso a lo mejor te encontrabas el nombre de tu padre. O sea, sí, sí, entonces sí. tú estabas formando, con esos actos, tú estabas imbricándote, te estabas enlazando con una tradición. Incluso hay un sentido elitista de yo pertenezco a este colegio y esto es una práctica propia de los caballeros estudiantes. Mm, sí, Claro, sí, esto es lo totalmente. revolucionario que luego se va a dar, nos salimos un poquito del tema, pero esto es lo revolucionario del getting up, del writing. Chavales que no son de clases altas, que están publicitando sus nombres, cuando estas prácticas en otras épocas eran propias de gente de las clases sociales altas. Este tipo de grafitis poniendo su nombre, tanto en monumentos como en escuelas, colegios. Mm, Eso es muy interesante, refiriéndonos a lo que es la democratización sí, 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 sí. del graffiti, incluso reivindicando también un estilismo y un saber hacer que antes era impensable que fuese propio de las clases populares, ¿no? Esta gente Mm, letrada analfabeta, ¿cómo es que sabe hacer tan bonitas letras, ¿no? Claro, curioso, es ¿eh? una conquista Sí, social. totalmente. Vamos a ver, más cosas que tenemos por aquí guardadas. Vamos a ver, un momento que quito esto. Diferentes ejemplos. Vale, teníamos aquí la cárcel de Heidelberg. Vamos a la de Ajá. Pudu, a ver, ¿qué graffiti tienes Vamos por a ahí? ver. Mira, tenemos esto también. Igual No sé vamos si a quieres esperar un entrar con poquito, esto o no, quieres vamos a entrar. pasar a la prisión de Pudu. Creo que a lo mejor Voodoo tienes por Jail prison. and its Esa. graffiti. Vale, esto nos viene muy bien porque también vemos cómo en otras culturas también se hace. Hay cosas que son, digamos, se comparten, ciertas pautas, pero evidentemente también hay códigos propios de cada cultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un caso muy interesante. Esta prisión, tengo por aquí los datos, se cerró en el año 96 y se demolió en el 2010. Normalmente, cuando se hacen estudios de graffiti es en cárceles abandonadas. Lo permite brillantemente, ¿no? Se queda como una cápsula del tiempo congelado, lo que se ha producido ahí, y se puede analizar perfectamente, ¿no? El problema es cuando esa cárcel abandonada luego, digamos, permite la intrusión de elementos extraños, ¿no? Que empiezan a vandalizar o a hacer sus experiencias dentro. Entonces se pierden esos testimonios. Pero, por ejemplo, esto es muy interesante. Vemos que aunque está dentro, digamos, de la imagen folclórica, ¿no? De las religiones o de los mitos, ¿no? Que puedan tener de corte... Es en Malasia. Me imagino que a lo mejor son de religión hindú, etcétera. O bueno, también beben también digamos, de la literatura china, etcétera. Bueno, pero esa imagen que has puesto del caballero, que va con una lanza en un caballo, es muy Ujú. interesante porque no me acuerdo exactamente el texto, pero estaba ejemplificando indirectamente la nostalgia o la apetencia de libertad. Este elemento de dibujar caballos, aquí por ejemplo es que en la cultura maya se dibujan caballos, cuando por ejemplo en España, por ejemplo, se podían estar poniendo pósters o pegatinas de coches deportivos. Y, por ejemplo, en las prisiones del siglo de oro se podían pintar barcos, pero ambos iconos que pertenecen a cada contexto histórico están representando ansias de libertad, Mm, irte lejos, huir, o sea, irme a otra realidad, porque hay un elemento también a veces evasivo. Esto sucede con el graffiti. El graffiti puede ser un acto de libertad, un acto que invoca la libertad, un acto que evoca la libertad, y entonces es una simulación, ¿vale? O sea, a veces creemos que estamos siendo libres haciendo cosas, pero simplemente estamos llamando a ser libres, pero realmente no es un acto libre. mm, Es una representación teatral de la libertad muchas veces. Y, por ejemplo, aquí está el aspecto religioso, está muy presente en este contexto, y además es muy interesante porque, claro, tú cuando pones, y creo que esto estaba reflejado, esta tesis doctoral la hizo un tal Ismail, ujú. eh, creo que contaba un poco que esta imagen
lo que estaba situado justamente en un punto que anteriormente era como conflictivo, pero al poner una imagen divina ya había paz en ese sitio. Ya la gente no se podía permitir ciertas reacciones porque estaba la imagen de la divinidad mirándote. Qué bueno. Tiene más peso que la imagen del alcaide, ¿no? Está Que los realmente ojos muy del bien alcaide. hecha, ¿eh? Mm. Está muy bien hecha. Qué bueno. Claro, eso Ah, también es muy interesante. Hay otro tiempo, ¿no? En las celdas hay otro tiempo. El tiempo pasa de otra manera. Te puedes atrever cosas y además deseas que duren mucho su ejecución. No tienes esa mm, presión de la ejecución furtiva que te da el pintar en la calle porque te van a coger, sino que aquí tienes todo el tiempo del mundo, con lo cual te puedes permitir escribir poemas larguísimos, con una letra preciosa. Me da igual que la letra me ocupe un minuto escribirla, porque es que tengo tiempo. Y mm. además, si lo hago bonito, a lo mejor lo aprecian los de arriba, lo aprecian mis compañeros, lo aprecian los funcionarios, lo aprecia la divinidad y a lo mejor me echa un capote. Porque muchos de estos actos a veces son tributos hacia la divinidad, a ver si me hacen el favorcito, ¿no? Es como si yo en México voy a pintar a la Virgen de Guadalupe y a lo mejor sucede el milagro, ¿no? Mm, Porque se despierta mucho en situaciones extremas del ser humano, como puede ser una línea de frente, como puede ser la cárcel, se despierta mucho el pensamiento mágico. Porque es mm. otro de esos resortes que tiene el ser humano para adaptarse a las circunstancias traumáticas. Y la esperanza es lo último que se pierde, evidentemente. Pero es extraordinario cómo se despierta todo eso, ¿no? Me llama mucho la atención porque parece como si hubiera un estilo bastante unificado, ¿no? Con el trazo. Recuerda a las estampas, ¿no? A la Es que parece estampación, casi a como si fuera un stencil, o sea, en el sentido de que se ve las como letras, bastante ¿no? limpio, ¿sabes? Mm. Y no sé, es como... Mucho la línea, ¿no? O sea, Aquí, esta aquí figura de de aquí, colores. la del caballo que Mm. comentabas, Sí, y la otra, por ejemplo, esta que estábamos viendo aquí, ostras, las veo como que tienen un... claro, habría que tener también un conocimiento de cómo fue la ejecución y apreciar los detalles que la fotografía nos permite, ¿no? Quién sabe si Cierto. también se utilizó algún tipo de calco para trasladar la imagen de una estampa a una revista y luego remarcarla, ¿no? Mm, Hay que ver, proyectores evidentemente no se usaban en esas cárceles, ya, pero imagino que no. o alguien habilidoso que ya trajese consigo esa capacidad, ¿no? Mm, Pero como hay fíjate, tiempo, puedes sí. aprender rápidamente, puedes dedicarte a aprender. Bueno, el elemento de la mujer, ahí ves, por ejemplo, estaba la mujer con la imagen de un policía, ¿no? Pues son esas escenas dramáticas, a veces autobiográficas, que esconden episodios autobiográficos del que lo ejecuta o del que encarga que se ejecute esa imagen, que también tiene un sentido a veces de espiar alguna culpa, o bien de no perder la conexión con el exterior, o no perder sus recuerdos, no perder Mm, su biografía. Porque ya te digo, hay que vivir una situación así para darse cuenta cómo uno deja de ser humano. Ya vemos, por ejemplo, cómo te destroza un campo de concentración, te puede dejar, da igual que sea un campo de concentración nazi, un campo de concentración de gemeres rojos, te pueden dejar sin vida. totalmente, ¿eh? Puedes olvidar tu vida, o sea, puedes estar plenamente alienado, ¿no? Y agarrarte a tus recuerdos, dejarlos plasmados físicamente, es una forma, digamos, supersticiosa a veces de no perderlo, ¿no? Mientras tengas eso ahí, y son herramientas básicas de supervivencia. Se ha utilizado mucho en el cine. En el cine se juega mucho con eso porque se toma conciencia, alguien que se ha documentado bien del mundo carcelario, de esas herramientas que tiene el ser humano para conjurar sus miedos y sus fantasmas. Ostras, qué bueno. Prison Travel. Ostras, es que es todo Es un un mundo, fenómeno, ¿eh? Investigar. sí. Y Prison tienes, Wall hay un Drawing. aspecto de tabú. El graffiti carcelario tiene un aspecto, porque no está hecho para que lo vea una persona corriente y normal. O sea, sí que tiene ese aspecto un poco para los presos. ¿Ves cómo esas imágenes de arriba, como hay tiempo de sobra, te puedes dedicar a dibujar con un lapicero, intentar cubrir toda una pared? Que es un absurdo, ¿no? Dirías, pero es que tengo tiempo, puedo hacerlo. Mm, Es como hacer rompecabezas, que tenga 2.000, 5.000 piezas, me da igual, puedo con ello, tengo tiempo. claro, qué bueno, ¿eh? Esta sensación de tener Aquí tiempo. la ley Creo de la que... economía no funciona, es otro registro. mm, qué bueno, me encanta. Y bueno, A ver, ¿qué? la sexualidad es un elemento que aflora muchísimo, Claro, claro, porque claro. es uno de los también principales castigos que hay, ¿no? Privarte de ese contacto, de Mm, ese, eh, y a la vez puede simbolizar otras cosas, ¿no? Pero mm, evidentemente está ese castigo de retirarte todo lo bonito, lo bello, los premios que hay fuera, ¿no? mm, Claro. es cierto. Luego había también varias escenas que habíamos visto, que habíamos preparado, que estaban relacionadas más con la guerra, ¿no? Sí,
Por ejemplo, lo de las trincheras en el Camino de Damas, Chamin o Chamin des Dames, como se pronuncie, no sé hablar francés, que es muy interesante porque también vemos ese tiempo de cómo sobra el tiempo, ¿no? En estos momentos en que no hay actividad bélica en el frente, pues están atrinchados, ¿no? Esta es muy buena, la que está así un poquito amarilla. ¿Esta? Es además de conjunto. Baja, 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 Bueno, pero baja, mira sube, esto, sube, ¿eh? sube. Mira esto. Sí, Uf, claro. Bueno, es que forma parte de la vida qué cotidiana, pasada, ¿eh? porque no Increíble. solamente el soldado está todo el día pegando tiros, tiene mucho tiempo libre a veces, ¿eh? Entonces tiene que emplearlo de una manera que le reconecte primero consigo mismo, primero que ayude a cohesionar los elementos, digamos, grupales, bueno, porque tú identificas tu propia humanidad en la humanidad de tu compañero. O sea, hay un trabajo de gregario ahí conjunto que es muy importante. O sea, el ser humano es un ser social y a través de eso puede agarrarse a la vida. El elemento más grave claramente es estar solo y entonces hasta puedes desinteresarte de dejar un testimonio, ¿no? Qué Pero ves, bueno. aquí se llega a una dimensión ya de bajo relieve. O sea, ya no es hacer un graffiti arañado, ¿no? Es grafiado, ¿no? Ya es que, como tienes tiempo, pues vamos a sacarle volumen, vamos a hacer algo de bulto redondo, incluso me hago una figurita, una esculturita, se la mando por correo Qué a pasada, la sí, sí. parienta a su casa y que lo tengo de recuerdo. Y este es muy interesante, vamos a llamarlo yacimiento, porque inicialmente estaba ocupado por los alemanes y ellos empezaron a hacer sus grafitis ahí, ¿no? Sus piezas, sus Ah, no cositas. jodas. Vale, vale, Claro, y vale. entonces luego fue ocupado por los ingleses y las tropas de Estados Unidos y ellos empezaron a hacer las suyas. Y muchas veces también lo que había es como ciertas, lo que se llama damnatio memoriae, ¿no? Y por ejemplo, si había que eso, como dañar, ¿no? Vandalizar la pieza y por ejemplo había una imagen del Kaiser, pues le clavaban un clavo encima o la hacían alguna pifia, ¿no? Qué Elemento también un bueno. poco mágico, ¿no? Entonces, bueno, ahí que encuentras de diferentes tipos porque también se respetaban. Porque claro, eso pasa a veces en la guerra, ¿no? Hay momentos en que te das cuenta que tu enemigo no es como te quieren hacer convencer los mandos, que es un ser bárbaro, incivilizado, salvaje, no es un ser humano, por eso te facilitan poderlo matar, ¿no? Tienes que convertirlo en una cosa o en un animal. Viendo esto, contemplando esto, viendo que han representado la imagen de la granja que han dejado o la imagen de un barquito, yo qué sé, sus Te das caprichos, cuenta que te son das cuenta que personas, a son fin de como cuentas, tú, claro. Claro. que también añoran la paz, tienen Mm. nostalgia de la paz, quieren volver a sus hogares. O también son tan militaristas como tú y tienen tanta pasión por su Kaiser que tú te enfrentas con ellos haciendo la figura de la República Francesa más grande, no lo sé. Pero se establece un diálogo que no es un diálogo directo, ¿no? Es un diálogo simbólico. Pero es muy interesante por eso, imagínate, ¿no? No hay línea de frente, los metes todos en las cuevas para, bueno, que estén protegidos de un posible bombardeo o lo que sea y están ahí entretenidos, ¿no? También lo favorece el tipo de piedra, ¿no? Te lo iba a decir ahora justamente. Te iba a decir, Claro, bueno, pero esto tiene que ser algún tipo de piedra especial. caliza, tipo caliza, y luego si Sí. tienes bayonetas o navajas o lo que tengas, pues fácilmente puedes trabajar eso, ¿no? Porque fíjate que hoja de acanto hay ese elemento clásico que dices, bueno, ese tiene que ser alguien que se dedicaba a cantería o algo y está ahí también exhibiéndose y diciendo, mira, que esto no lo hacéis cualquiera, ¿eh? Hay un elemento competitivo. Este elemento competitivo lo vamos a ver muy claramente, por ejemplo, en lo que es la decoración de aviones en la Segunda Guerra Mundial. Si quieres pasamos a ese episodio que es también muy Sí, interesante. a ver dónde estaba. Vamos a ver, déjame ver si lo encuentro. Aquí está. Sí, la decoración de aviones. Nose art. El no usar. Pues bueno, ya desde el inicio de la aviación Mm, militar, incluso de la civil, se han decorado los aviones, ¿no? ujú, Pero aquí lo interesante es cómo sobre todo esto se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, en la primera también se da, bueno, está el caso famoso del circo volante del Barón Rojo, ujú. que se extralimitó, no estaba dentro de las ordenanzas adecuadamente y tuvieron que irse para atrás y dejar de pintar con colorines los aviones, ¿no? Que era poco seguro, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Porque en esa Primera Guerra Mundial tenía un elemento más heráldico, más de élite social. Pero lo llamativo del fenómeno del no usar, que es propio
del ejército de Estados Unidos, que es un ejército formado por gente del pueblo, gente llana. Bueno, había de todas las clases sociales, ¿no? Pero evidentemente tenía un talante más popular, más democrático. Su imaginería no iba enfocada hacia la heráldica o la grandeza militar, marcial, esos valores, ¿no? Que sean más propios de la órbita alemana, ¿no? O germánica, podemos decir, ¿no? Sino que bebía mucho de la cultura popular. Tenías tanto dibujos de Walt Disney como las pin-ups de revistas como Esquire, podías tener dibujos que parecían más el logotipo de una taberna, guiños personales. Evidentemente la pin-up es el emblema reina, ¿no? Luego le siguen, bueno, personajes de los dibujos animados, ¿no? Pato Donald, etcétera, ¿no? Que formaban parte también de lo que se proyectaba a los soldados para entretenerse, ¿vale? Se les mandaba pues, muchos películas, dibujos animados, etcétera, ¿no? Para distender. Y muchas veces también estos tipos de decoración eran homenajes, a veces eran memoriales, eran guiños a una experiencia que habían tenido en grupo, porque son piezas colectivas, son piezas realizadas, sobre todo, me refiero en el contexto de los bombarderos. Las tripulaciones de los bombarderos elegían muy bien, bueno, ¿cómo se va a llamar nuestro avión? ¿Qué dibujo le vamos a poner? Evidentemente luego esto se acompaña con todo ese tipo de simbolitos y de iconos que simbolizan las misiones cumplidas, ¿no? Esas bombas que simbolizan los bombardeos que se han hecho, o en el caso de los cazas, todas esas esvásticas que simbolizan los cazas alemanes derribados, porque dan prestigio. Porque imagínate, es que, claro, estamos en la guerra del Pacífico, esto es en el frente del Pacífico. Es una guerra fundamentalmente naval y aérea. Hay cantidad de aviones, cantidad de aviones. Si ya en la dinámica estudiantil ya se competía decorando tus propios autos, tus coches. Aquí, pues la gente empieza a decir, bueno, a ver quién tiene el avión más chulo, a ver quién hace la pina más guapa. Y claro, también habría profesionales que estarían cotizados, ¿no? O eran leales a su patrulla, a su tripulación, a su batallón, etcétera. ¿no? Sí, o su escuadrón. Claro, bueno, hacían esos intercambios también de favores que es fundamentales, ¿no? Y bueno, hay aquí elementos muy interesantes también hay un elemento a veces apotropaico, me explico, apotropaico es cuando realizas una figura con un sentido protector. Cuando tú dibujas en un avión, le conviertes en una bestia volante, estás generando algo que quiere simbólicamente, que no lo va a ver tu enemigo, no lo va a ver, es algo simbólico para ti. Le vas a recargar de fuerza y vas a hacer algo que parece que conjura la muerte, ¿no? Es más poderoso. Incluso, bueno, los que dibujan calaveras o convierten los aviones en especie de muertes volantes, es una forma de ahuyentar la mala suerte, ¿no? La gente que, ya te digo, está el elemento supersticioso, el elemento de hablar con la divinidad, y están las supersticiones. Y en el mundo de la aviación en esa época es crucial. Bueno, como anécdota está el elemento de los gremlins. Los gremlins, estos que son estos personajes de cine, se originan dentro de las leyendas urbanas de los aviones. Son los duendecitos que te estropean el avión y te vas al garete. Esos son los gremlins, ¿vale? Pero es muy llamativo cómo se genera esa especie de arte, además bien cuidado, inicialmente no permitido por la autoridad, porque claramente existe una censura moral. Lo de pintar pin-ups era que estamos en los años 40. Estamos en Navidad, además que a los soldados échale bromurito en el caldo, porque no vaya a ser que se nos... Ya cuando se les dé permiso se van a ver a las hawaianas. Pero te quiero decir que pese a eso, se ve la utilidad de eso. Se ve la utilidad y se permite. Porque se ve que es bueno para la moral de combate. Porque genera hermandad entre los miembros. Que además ellos escriben sus nombres, aparte de los méritos y del icono y del nombre del avión como si fuese el nombre de un barco, el nombre de una taberna, ponen también el nombre de la tripulación y si alguno de los ha caído, pues se le hace un homenaje, etcétera, ¿no? Y es algo muy curioso porque ahí hay una correlación con las piezas de graffiti del Nueva York de los años 70. Hay una correlación, en principio, por esa analogía entre lo que es el bombardeo y el bombardeo de firmas. Es además llamativo que las pandillas de grafiteros se llamen crews, que es el nombre de las tripulaciones de bombardeo. Una tripulación de bombardeo se llama crew. Entonces, seguramente haya habido una especie de asimilación simbólica a través de la visión de películas que había en esa época de guerra, de cine bélico, que hay un montón, ¿no? Y la fantasía de que el vagón de tren es también como un avión volante, ¿no? Vuela, porque además era un avión aéreo, ¿no? Entonces puede haber cierta fantasía en el juego de los chavalines, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos una crew de bombarderos. Sí, y ponemos nuestros nombres en nuestras piezas
nos homenajeamos en las piezas, ponemos incluso un queco y ponemos luego el nombre de la... Hay siempre un diálogo, a veces es una cultura difusa donde nos movemos. Hay cosas que no son inventadas, sino que son recicladas, pero en otro contexto diferente, y por eso parecen innovaciones cuando son simplemente una renovación del registro dentro del contexto del graffiti, ¿no? Pero Es es curioso que interesante nunca por eso. había hecho esa analogía y me parece que, ahora que lo dices, me parece súper obvia. ¿Sabes? Bombing, crew, ¿sabes? Como Claro. que realmente dices, hostia, pues que está bastante claro, pero Mm. creo que Pero como es nos... algo aprendido desde tan pequeño que Mm. no te paras a pensar, directamente lo asimilas y ya está, ¿no? Se pierde el referente, ¿no? Esto, claro, es labor del historiador o de la etimología, ¿no? De buscar, bueno, de dónde se originó. Y seguramente cuando se propagó nadie tenía conciencia de eso, ¿no? Igual a alguno se le ocurrió, como pasa en el graffiti, ¿no? El graffiti muchas veces se dice, bueno, se gestionó al margen del mundo del arte, no sé qué. Bueno, relativamente, porque los grandes innovadores que hubo en el tema de los estilos estaban estudiando en escuelas de arte. O sea, hay siempre como que luego ese conocimiento se difunda de una forma autodidacta en esa formación informal que hay dentro de una comunidad normativa de los escritores de graffiti, pues es otra historia. Pero Totalmente. somos mundos permeables. O sea, igual que pasa, ¿no? En el mundo carcelario se ve en cada época cómo está conectado digamos, con el mapa visual de su cultura de ese momento. O sea, tanto en estilo, en construcción, en composición, el imaginario, la iconografía, todo se va adaptando. Y sobre todo, claro, el graffiti, por ejemplo, de cárceles de hoy en día es intercultural, porque antes podías observar más peculiaridades nacionales o regionales o locales, pero ya está todo tan mezclado, claro. Te puedes encontrar un graffiti malayo en una prisión de Algeciras, yo qué sé, ¿sabes? Es como... Sí, sí, es verdad. Bueno, ha habido una internacionalización, ¿no? Del planeta. La famosa globalización. Vamos a ver también lo del Savage Schools, que tengo por aquí varias imágenes y tengo curiosidad un poco por saber, Claro. o sea, ¿cuál es la conexión que ves con, Mira, también, con este tipo de gangs? si partimos ya del tema de las pandillas juveniles, hay una conexión tradicional con el mundo también de los bombarderos. Me refiero, por ejemplo, lo que se llama el jacket art, el arte de chaquetas, o sea, toda esta customización de las chaquetas viene de las bombers, que también tendría una conexión con las chaquetas estudiantiles, ¿vale? De las fraternidades. Pero es más la conexión con las bombers de bombarderos porque precisamente son de ese colectivo es donde se generan los clubes de motociclistas que generan, por ejemplo, Los Ángeles del Infierno, que son los que crean ese imaginario de chaquetas con su emblema, su nombre, incluso sus méritos. Entonces, claro, las pandillas juveniles también adaptan ese tipo de estética de las chaquetas decoradas, pero en plan chaqueta vaquera, ¿vale? Que tiene más que ver con su contexto de época, o de cuero, pero no recuerdan tanto a las chaquetas de pilotos de avión, que sí tienen más reminiscencia en lo que son las chaquetas de los que conducen motocicletas, ¿vale? Sí, Pero sí, eso sí. es una reivindicación de grupo, es una forma también, tiene también un elemento mágico de protección, en cierto sentido, es un elemento de poder, sensación de poder, a través también del grupo, Pertenencia, pero luego claro. también ellos tienen su marcaje territorial, y esto es muy importante también. Y claro, inicialmente, según su nivel, ¿no? Su nivel de sensibilidad estética, etcétera, pues irán poco a poco, digamos, también perfilando sus nombres con una especie de tipografía específica que lo represente, ¿no? Todas estas conexiones también con las letras de estilo latino, etcétera, ¿no? O que tengan un aire más punky, etcétera, ¿no? Para mostrar que representen, ¿no? El espíritu de esa banda. Y claro, eso también va a generar también esos intercambios a veces entre escritores de graffiti con gente de bandas, ¿no? Porque necesitamos a alguien que sepa pintar, ¿no? Venga, pues este chaval es escritor de graffiti, que venga aquí. Incluso hubo bandas de escritores de grafitis, ¿no? Entonces, como de pronto eso que también te vale en la cárcel también te va a valer en la vida civil. Y lo que te vale en la vida civil te vale en la cárcel para tener aliados, que te daban favores, que tengas intercambio, ¿no? Y yo, como pasaba, ¿no? Yo voy a poner vuestro nombre por todas las calles, ¿no? Por eso admiraba mucho a los escritores de graffiti y a la gente de las bandas, que es lo que cuenta Casterman en su libro, ¿no? Como ellos que no podían moverse hacia otras calles porque les daban candela, de pronto los escritores de graffiti se iban así tranquilamente y se pintaban toda la ciudad. Y dices, ¿pero cómo hacéis eso? Tenéis que ser o muy valientes o muy temerarios, ¿no? Porque ellos no se lo podían hacer, ¿no? Llevaban ahí sus colores y no podían hacer eso.
Pero ver eso también, y además había una nota en ese libro, me acuerdo, que a uno se le ocurrió firmar en la pared del club de una banda y salieron los de la banda a perseguirlos porque no puedes hacer eso. O sea, fíjate tú ese ambiente de hostilidad, de campo de batalla que puede tener una ciudad, ¿no? De intentar saber qué reglas están, quiénes son los participantes en la ciudad, cómo está repartido el territorio, quiénes son los agentes que participan. Eso a mí me gusta mucho resaltarlo, porque aunque parezca que a veces un espacio urbano muy grafiteado puede dar la sensación de un sitio de peligro, hay que primero analizar qué tipo de graffiti es. Porque muchas veces sitios donde no hay graffiti son los más peligrosos, porque por algo hay que no se acercan los grafiteros. Y esto pasa, por ejemplo, en Latinoamérica con barrios controlados por los paramilitares, por el narcotráfico, incluso sitios en Sicilia donde, bueno, la mafia no te va a dejar echar una firmita. ¿Sabes? Qué heavy, Claro. ¿eh? Sí, sí. Te parece un sitio de orden y de paz y es todo lo contrario. Qué curioso. Me llama mucho la atención también, o sea, el ver cómo de alguna manera se ha ido generando esa especie de conexión entre territorialidad y el estilo, ¿no? Cómo determinado barrio tiene un estilo característico que lo diferencia del otro y tal. Es como, no sé, me resulta llamativo. Y luego hay otra cosa que también me venía ahora a la mente cuando te estaba escuchando, y era si hoy día, en esta era en la que parece, yo no sé tú, pero yo al menos toda la gente que conozco que son jóvenes o son adolescentes, la mayoría están todo el día enganchados al ordenador, están todo el día enganchados a las redes sociales, están todo el día enganchados en, pues eso, con los videojuegos, están todo el día con el ordenador, están todo el día delante de pantallas. ¿Tú crees que puede ser que ya toda esta cultura de la calle poco a poco sea algo del pasado y que llegue a un punto en que, no sé, o sea, ¿qué tan catastrófico ves la realidad actual? ¿Soy yo que soy muy pesimista? ¿O crees que hay espacio para la esperanza y que todavía... Somos presos también de una forma de vida en la que nos hemos criado, que hemos vivido o incluso que hemos recreado de nuestra generación anterior, ¿no? Evidentemente, no en todas las partes del planeta, ¿verdad? Pero ya en Europa, que los niños estén solos en la calle jugando es rarísimo, rarísimo. En esas épocas, incluso en un contexto supuestamente conflictivo, los niños se movían en pandillas tranquilamente por la calle y jugaban y hacían sus cosas y, como dirían los padres, ¿no? Así os espabiláis y sabéis lo que es la vida. Ahora, cuidadito con lo que hacéis, no os metéis en líos. Estaba toda esa dualidad. Se tendía un poco como una iniciación en la vida social cotidiana, pero hoy en día todo va a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, a través de la directriz de los padres, etcétera. Y muchas veces tampoco los padres tienen un contacto directo con la calle. Entonces, claro, podemos hablar de esto una especie de desconexión incluso con la cultura de calle, ¿no? Sí que lo que observo yo es una moratoria a la iniciación de conocer, digamos, el espacio, ¿no? Antes los niños, incluso ya muy pequeñitos, aunque fuesen en la puerta de la casa, estaban jugando. Yo me crié en Entrevías y eso eran casas bajas y era como un pueblo, ¿vale? Entonces podías estar ahí jugando tranquilamente, había una zona un poquito más como que podía parecer un parque, aunque bueno, los parques de esa época hasta que, bueno, un columpio oxidado y estas cosas y 4 árboles con mucha arena, porque ahora tampoco la arena no, porque los niños a ver si se enferman con las lombrices, ¿no? Bueno, que antes podíamos tener también esa imagen de que éramos más duros, ¿no? Pero también a veces tampoco es tan real. Lo preocupante es eso, ¿no? Cómo se quitan herramientas de socialización, entre las que también entran muchos tipos de intercambio cultural que tú vas conociendo, como lo de, mira, píntame la mochila, o, ¿sabes? O píntame las zapatillas, pero en un contexto de calle, no en el centro escolar, ¿no? Pero sí lo que veo es como que se va retrasando la edad de acción en el graffiti, ¿no? Porque si inicialmente niños de 10, 11, 12 años en Nueva York empezaban a grafitear, ahora es que los tienes ya que empiezan mayores de edad. O que empiezan ya con 40 años, porque bueno, a lo mejor también me abre las puertas de una galería. O sea, es una visión diferente y se ve luego, porque cuando tú empiezas a esos tramos de edades tan jóvenes, normalmente es a partir de los 11 años porque hay un cambio en la psicoevolución del individuo que te permite desarrollarte plásticamente de otra manera. Ya no pintas como un niño, pintas como un adolescente, ¿vale? Entonces es muy interesante porque va muy marcado también con el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces,
Uy, ya me he ido, se me ha ido. Me he entusiasmado y se Sí, me ha ido. no, tranquilo. O sea, estabas hablando un poco de eso, ¿no? De la Sí, en ese evolución tramo que de van edad. teniendo. Entonces, tú lo vives Mm, como un elemento de iniciación, de construcción de tu personalidad. Pero cuando tú te metes en el graffiti con la personalidad construida, eso ya no lo vives de la misma manera. Tú estás viviendo la aventura de construirte, de buscar tu autenticidad, de ser natural, bueno, de no sé qué. Pero si ya empiezas a iniciarte en el graffiti, cuando esa etapa ya está cerrada, no tienes los mismos sentimientos proyectados, las mismas emociones proyectadas en la aventura de ser grafitero. No sé si me explico. claro, sí, te Hay un entiendo. elemento que se pierde, ¿vale? Porque sí lo que veo es que a veces no atendemos suficientemente a lo que son los aspectos psicoevolutivos o psicosociales Ujú, del graffiti, ¿no? Como en cierta manera forma parte de la iniciación del individuo también para conocer las reglas, para dominar, conectarse con la materia, conectar con el mundo, mm, porque evidentemente el castigo de la cárcel es que no puedes realizarte porque estás aislado del mundo. Y el ser humano puede construirse, puede entrar en procesos de individuación o de singularización precisamente con el otro y en conexión con el mundo. Si no, estás atrofiado, estás mm, mutilado. No, esta gente que se aísla para encontrar su yo y esto eh, es una visión personal, ¿vale? Pero me parece que es un camino erróneo porque mm. hemos sido creados para estar conectados con el mundo, tenemos que mancharnos de barro, tenemos que mojarnos, tenemos que salpicar charcos, porque es nuestra forma de aprender y de reconectar con nosotros. Bueno, aquí ya entramos en Sí, filosofía, ¿verdad? Pero sí, no, pero te entiendo lo que quieres decir. Hay claro, una cosa también que me hace pensar mucho y es el título que hemos elegido es el de Arte y Resistencia, ¿no? ¿Crees que realmente, o sea, la resistencia de alguna manera estimula la creatividad? O sea, más allá de los ejemplos que hemos visto de las trincheras o las cárceles, o sea, un contexto de resistencia, sea del tipo que sea, ¿va a ayudar siempre a que las personas puedan ser más creativas? cuando hay una represión, evidentemente se articulan mecanismos que despiertan el ingenio. Por ejemplo, cuando has dicho eso me he acordado de la Rosa Blanca, ¿no? De este grupo de la resistencia antinazi que había en Alemania de estudiantes que, claro, tenían que ingeniárselas para ver de qué manera podían comunicar su rechazo y de que existía una resistencia contra el régimen en los últimos años del régimen nazi, ¿no? Y cómo ellos acudían también a la pintada, acudían a otras cosas, intentando evitar que les cogiesen, ¿no? Eh, lo malo de eso, como tenemos ya una perspectiva histórica, es que todo es muy previsible. O sea, entendamos la creatividad también como que a veces la originalidad es muy complicado. Hoy en día el poder puede prever exactamente lo que vas a hacer, ¿no? Si coges si coges el 15M y coges el mayo del 68, dices, pero si esto está calcao. Va a haber un momento en que esto se desinflen, que ya se cansen de hacer pancartitas, de hacer plantillas y podemos otra vez volver a limpiar todo y que parezca que hemos triunfado, ¿no? Es complicado. Sí, ¿tienes la sensación un poco de que de alguna manera el arte está domesticado? O sea, tú que tienes así como una visión bastante amplia, ¿no? Como historiador del arte y que yo que sé, de alguna manera has, has- has podido ver, y además no solamente por tus conocimientos de, digamos, más teóricos y pedagógicos, sino también por todo lo que has pateado, por toda la calle que has vivido, por todo tu baje. ¿Tienes la sensación de que de alguna manera el arte está de alguna manera controlado? O sea, que tiene algún tipo de... Sí, o sea, como que de alguna manera nos tienen de algún... nos llevan por el camino por donde quieren que vayamos. En cuanto a la manera como encarrilan, yo Mm. que sé, por ejemplo, los concursos, los certámenes, las exposiciones, las ferias de arte, las subastas, como si realmente se estuviera construyendo un tipo de corriente artística o que se favorecieran determinados artistas con, con algún tipo de segundas intenciones. Siempre hay maniobras, digamos, de corte comercial, de corte institucional, pero a veces no son coordinadas a nivel mundial, ni a nivel nacional, ni a nivel municipal. A veces son muy caprichosos y de pronto hay una cosa y hay otra, ¿eh? Esto no es... Pero sí que existe un interés por aprovecharse, rentabilizar, sacar un rédito económico o electoral, en el caso de una democracia, etcétera. O propagandístico, puramente propagandístico, en el caso de un sistema totalitario. Pero fíjate, cuando Marcuse analiza digamos, la sociedad unidimensional, ¿no? Donde encuentra el punto, digamos, de esperanza para poder superar eso es el arte. Y precisamente sí que eso nos tendría que alertar de que precisamente el mayor interés que puede haber es justamente controlar la creatividad del ser humano. Porque a partir
de la generación de pensamientos alternativos, con pies y cabeza, ojo, que hay también, porque incluso el poder le interesa mucho que se fantasee y se inventen milongas, porque eso le va a beneficiar prácticamente, ¿no? Sino de cosas con pies y cabeza, reflexionadas, igual que tienen una fuerza emocional. Eso le interesa mucho también controlarlo, incluso desbaratarlo, incluso que no vaya más. Porque muchas veces el miedo que hay al graffiti, que puede pensarse que es de un criterio de orden estético, de orden de no dar la impresión de que estamos en una ciudad donde domina el crimen organizado o cosas de estas. No, el verdadero miedo, que incluso está en la cárcel, cuando se reprime en la cárcel de que se hagan estos actos, es que se está haciendo la manifestación de que existe una voluntad viva y activa. Y en el caso del ejército, lo que se tiene temor ante este tipo de actitudes es que el soldado recupere la iniciativa, tenga conciencia de iniciativa, o sea, el poder de acción. Me da igual lo que hagas o no hagas, es que aunque me hayas puesto en el lema viva, viva mi país, ¿no? Esto pasaría, por ejemplo, en el régimen soviético pasaría, ¿no? De pronto uno se salta y pone, voy a retratar a Stalin, no sé qué, pero es que no te hemos dado permiso, no nos gusta esa iniciativa. Esto, por ejemplo, pasó durante la dictadura de Franco. Se hizo una de las primeras manifestaciones fue a favor de la recuperación de Gibraltar y a favor del régimen de Franco. Bueno, fue reprimida porque estos estudiantes no podían manifestarse. Por mucho que apoyéis al régimen, no se puede hacer eso como estoy haciendo, porque sentáis un precedente un poco peligroso, porque igual luego vais por otro lado. Entonces, ese tipo de castraciones a veces están ahí más presentes de una forma a veces directa o a veces más sutil, ¿no? Hay una cosa muy sutil que es, bueno, decir que es un gastatiempo, ¿no? No, pierdes el tiempo. Si el tiempo, tienes que ganar dinero, conviértelo en una forma de ganar dinero. Y ya eso te va atando a buscar un producto que se pueda vender, ¿no? Efectivamente, es que justo ahí es donde quería poner el acento. Bueno, esta mañana he hecho un vídeo que consistía básicamente en hacer un experimento. Te voy a poner un poco al día de las últimas cosas que he ido viendo en el canal. Hoy he hecho un vídeo que está basado en otros vídeos que hay en YouTube que se llaman Estudia conmigo, donde la gente, es que a mí me ha sorprendido tanto. ¿Tú conocías esto? ¿Te suena de Como algo? tutoriales No, o no. en directo, ¿no? No, No, no no, sé. porque eso no me sorprendería tanto. No. Consiste en que yo, como persona que tengo un vídeo, o sea, que tengo un canal de YouTube, me pongo a estudiar. Punto. O sea, me Ahí te ves ven así, estudiando, vale. Es durante un una reflejo de hora. una gran soledad, ¿no? Claro, o sea, pero me Es llama como mucho muy la japonés atención eso. porque, o sea, son vídeos que tienen cientos de miles de visualizaciones, algunos. O sea, pero Uh-huh. casi medio millón de visualizaciones, 100.000 visualizaciones. Y es gente que no están diciendo nada, no están comunicando nada, simplemente están estudiando. Y esta mañana he hecho la prueba a decir, a ver cómo me siento, a ver cómo se siente la gente y a ver qué es lo que sucede, porque es que me cuesta llegar a entenderlo. Pero por otro lado, tampoco me sorprende, porque tengo la sensación de que realmente vivimos cada vez más y más aislados, y el hecho de tener la sensación de que hay alguien al otro lado de la pantalla que está como tú, si tú estás Uh-huh. dibujando, ver que la otra persona también está dibujando, de alguna manera yo creo que te hace Te sentir conecta. como más acompañado, más acompañado, ¿no? Eso Sí, a lo mejor es, te relaja tensiones, sí, te sí, quita no sé. cierto miedo a... Hombre, igual es un fenómeno que viene muy bien después de vivir el confinamiento, porque precisamente el confinamiento que hemos tenido nos hace valorar un poco el sufrimiento que puede tener una persona en una cárcel o en una situación de libertad restringida, donde no hay libertad de movimientos, ¿no? Sí, sí, Pero totalmente. precisamente, por ejemplo, lo que tú has realizado nos puede hacer más conscientes del valor que tiene a veces una videovigilancia, ¿no? Es decir, es que hay alguien ahí detrás. La cámara no es la cámara, la cámara es alguien que está detrás. Hay un ser humano detrás. Hay muchas herramientas que siempre nos fastidian porque lo que hacen es olvidarnos del elemento humano. Objetualizamos. Y no, hay una persona que está mirando, que a lo mejor está harta porque tiene un salario ínfimo y está ahí horas, y a lo mejor necesita un poquito de diversión, ¿no? Vamos a hacer una gracieta. A lo mejor no, porque igual tiene una ideología un poco autoritaria y no le hace gracia que te burles, ¿no? Pero sentirte acompañado, ahí se ve la importancia que tiene, aunque sea de una forma tan poco fructífera, ¿no? Porque no hay un intercambio físico, ¿no? Sí, pero, o sea, ahí está la Es otra historia. simulación, ¿no? Es que también vivimos un mundo de simulacros, pero... Pero el saber que hay otra persona que igual que tú también está dibujando, o que está estudiando, o que está leyendo, o que está haciendo lo que sea, quizás es una manera de decir, bueno, vale, no soy el único, la única que está aquí ahora mismo
con esta pedrada, ¿no? Como que hay Y te más da gente. fuerza y además te obliga a Sí, cumplir con tu misión, ¿no? Es una forma de comprometerte. Si hay otra persona conmigo, yo voy a estudiar y voy a estudiar a la hora que he dicho, porque si no sí, igual me distraigo. Pienso, algo así, algo me también parece puede haber. interesante. Y luego el otro tema, más al hilo con lo que estábamos hablando, guarda relación con una serie de manifestaciones, con una campaña que está viendo ahora que se llama Strike MoMA, que tiene que ver con que hay personas que forman parte de la estructura del MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo que hay allí en Nueva York, que son personas que tienen un alto nivel adquisitivo, son personas de la élite financiera que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y que están metidas en todo tipo de negocios turbios, ¿vale? Entonces, ahora no voy a ponerme a detallar, ¿no? Pero bueno, había una mina que están ahora mismo explotando en varios lugares del mundo y que están ahí cargándose el planeta y que forma parte, el consejo directivo forma parte, pues eso, del MoMA. O sea, es una pareja, los que tienes trabajan allí y forman parte del MoMA. Pero al igual que ellos, pues está el Leon Black, que tiene relación con Jeffrey Epstein, que es un tío que tiene una red de pedofilia súper super bestia y que ya murió, lo silenciaron. Bueno, en fin, no me quiero enrollar. Lo único que quiero decir es que me llama la atención ver cómo en las altas esferas del mundo del arte contemporáneo hay gente muy acaudalada y que tienen dinero que proviene de negocios turbios. Obviamente no digo todo el mundo, no digo que esto suceda en todos los museos, no digo que todo el arte contemporáneo sea así, pero se da este caso. Y en el caso del MoMA, por ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces, la pregunta es, si tú ya sabes que la gente que está ahí en la élite, que tienen tentáculos en todo tipo de instituciones culturales, ¿hasta qué punto no son personas que pueden en un momento dado hacer que un pintor se revalorice, deje de valorizarse? O sea, igual que juegan con la bolsa, las personas que son brokers y que tienen ahí también controles, o sea, que tienen ahí lazos con todo tipo yo qué sé, chanchullos financieros y saben cuándo una empresa va a subir o va a bajar para saber cuándo tienen que vender o comprar acciones y todo este tipo de historias. Con el mundo del arte contemporáneo es obvio que se puede hacer perfectamente lo mismo. Tú puedes decir, Bacon, vamos a subirlo. Venga. Ahora en breve van a salir una subasta y vamos a tratar de que el bacon esté como mínimo en tantos miles de millones. Si hace falta, enviamos a alguien para que la subasta puje por tal cantidad y que toda la obra de bacon se revalorice. Porque tenemos apalancadas 10 obras de bacon. Si conseguimos que esté en la subasta, en vez de venderse por 8 millones, se venda por 10, las otras obras que tenemos en stock van a subir y vamos a ganar dinero, incluso aunque tengamos que invertir en la puja para esa pieza, ¿no? ¿Cuánto de lo que conocemos del arte no está controlado por estas élites? ¿Cuántos de los artistas que conocemos que han llegado a triunfar no han sido controlados por estas élites? ¿Cuánto de lo que conocemos y que entendemos como arte contemporáneo no ha sido de alguna manera controlado por estas élites? En el caso, por ejemplo, de todo lo que me acabas de comentar ahora, me llama la atención porque son de las pocas manifestaciones artísticas que de alguna manera u otra, yo creo que es gente que a título individual estaban, pues eso, en una trinchera, o se iban a bombardear, o estaban ahí metidos en la guerra, o estaban en una cárcel y simplemente lo que querían era o bien sentirse más seguras, o bien simplemente querían expresarse, ¿no? Yo no sé tú qué percepción tienes con todo esto que te estoy diciendo de las élites y todo este rollo, que igual suena muy así conspiranoico y tal, pero es que me está sorprendiendo que quizá no es tan conspiranoico. En la naturaleza humana está que el que tiene poder quiere usarlo para demostrar que tiene poder, ¿no? Esto desde la época de los Césares es muy evidente, ¿no? Estos episodios de los Césares en que, bueno, como tengo poder voy a nombrar senador a un caballo o voy a hacer mil cosas que representen ese poder, ¿no? Mm. Evidentemente, si tú tienes un poder, quieres ostentarlo, ¿no? Y puedes elegir diferentes facetas, o bien de una forma filantrópica, ¿vale? O bien haciendo cosas que no están permitidas y que solamente yo puedo hacer, ¿no? Ese espíritu de grandeza, esos delirios de grandeza que tienen a veces, ¿no? De incluso, ¿qué es lo que menos puede hacer una persona? Provocar una guerra. Pues yo voy a hacerlo. Y se lo voy a contar a mis amigos del club. Esta guerra la he provocado yo porque he bajado el precio de no sé qué, no sé cuántos.
Se puede dar, ¿eh? Es una imagen un poco decimonónica, igual podría ser más posible. Había, por ejemplo, un fabricante de armas griego, muy famoso, que es el que ha generado todo ese imaginario de los conspiradores, ¿no? Tipo Doctor Mabuse, etcétera, que provocó guerras en Balcanes para vender armas. Y las provocó los conflictos diplomáticos para tener negocio, ¿vale? Este es un caso probado histórico. Fue incluso el que saboteó su marido de Isaac Peral, fue, para luego quedarse con las patentes y todo esto. Y también hizo lo mismo con la patente de la ametralladora Maxim, todo esto. Era un hombre de armas de tener cuidado, ¿no? Es el prototipo de villano de película, ¿no? Se puede dar, ¿no? Cuando uno tiene poder, se despierta al lado depredador, los más bajos instintos, incluso eso, violar leyes y salir impune, a cierto perfil de individuos, le puede dar un subidón tremendo, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? En los perfiles a veces tópicos de los niños bien, ¿no? Pero también están esos otros niños bien que forman parte de contrapeso, porque siempre hay gente buena, mala e intermedia, y hay gente que es de las dos cosas. Es que blanco y negro hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y precisamente alguien puede jugar, que le sobra el dinero, ¿no? Con el temas de bolsa, cotización, especulación, que no deja de ser una ludopatía muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a mí Trump me parece un ludópata del poder. Es un ludópata, hasta que no caiga y caiga al fondo no lo va a dejar. Como pasaba con Ruiz Mateos o gente así, ¿no? Que de pronto tenía sus 100 días como Napoleón, ¿no? Aquí alguien le habrá prestado dinero y vuelve, ¿no? O Gil, gente así, ¿no? ¿no? No vamos a decir muchos nombres, no vaya a ser que te cierren el canal, ¿vale? Pero bueno, Sí, es un poco esto, ¿no? Que hay muchos muchos personajes ahí, a veces anónimos. Los más poderosos son los que permanecen más en anonimato, evidentemente me parece una lógica razonable. Porque además tienen la satisfacción esa de, como pasa en el graffiti también, quizás los mayores grafiteros en su época eran los que estaban más anónimos, tenían ese otro placer del misterio, el placer de, bueno, estos narcisistas que lo cuentan todo, bueno, pero yo es que estoy por encima de ellos. Incluso os toreo un poquito, ¿no? Ya ves que puede haber diferentes planos, ¿vale? Y todo depende de eso, de tú necesitas exhibir tu poder y lo utilizas el poder como una forma de reafirmarte a ti mismo, ¿no? Por eso la gente, cuanto más poder tenga, tiene que estar más controlada. O sea, nos preocupamos mucho por lo que hace el vecino del cuarto o del quinto, que tiene una fontanería, pero no tiene tanta capacidad de acción como el que te puede provocar una guerra o provocar una hambruna por una mala decisión, una decisión consciente, o que puede jugar con vidas humanas, que eso está muy reflejado en el mundo del espectáculo, en el mundo del arte, de crear grandes figuras. Los muñecos rotos, las muñecas rotas de Hollywood son ejemplos claros, ¿no? De cómo genero yo un artista, de pronto lo desecho y genero otro producto, incluso juego porque tú me interesa que existas para luego meter a esto y no sé qué. Unos niveles ya de control que el individuo no puede ser consciente de que está siendo manejado como un títere. Esto muchas veces en el cine de los años 50 eran muy conscientes, había una autocrítica con el mundo de Hollywood y se reflejaba muy bien, había películas de ese tono. Te quería preguntar, sí, perdona, ¿eh? Sigue, no, sí, ya está cerrado. Una pregunta es, o sea, si imagínate que este planteamiento que hago fuera así, ¿cuál crees que sería, hablando de arte y resistencia, cuál crees que sería un buen modo de resistencia para todas aquellas personas que quieren, de alguna manera, dar rienda suelta a su capacidad creativa, quieren expresarse, quieren hacer arte del modo que sea, pero no quieren jugar en este tipo de juegos? ¿Se te ocurre algún tipo de enfoque o alguna idea así que digas? Antes teníamos la calle, pero es que la calle ya se está complicando mucho. Antes existía precisamente la calle, incluso el campo, como esos espacios de libertad. Hoy en día ya hay tal control, incluso monetización, incluso patrimonialización del mundo, que ya ni la Antártida. O sea, es que tenía que ser otro planeta, ¿no? Espacialmente está todo con dueño, todo tiene un dueño. O todo genera una responsabilidad. Si nos planteamos una creatividad de máxima libertad, ¿vale? Evidentemente se puede jugar con ciertos remansos o márgenes. El asunto es que lo que hay que tener siempre es conocimiento del terreno. No puede haber libertad con inconsciencia. Aunque la inconsciencia a veces es una puerta interesante a encontrar hallazgos. Si no hubiesen sido inconscientes los chavalines que hacían firmas y se pusieron a pintar trenes, si no hubiesen sido inconscientes, ingenuos, con esa temeridad que se adjunta al espíritu adolescente, no, esto no hubiese existido nunca.
pero precisamente la inconsciencia es lo que ha generado ciertos cambios e innovaciones muy importantes, ¿no? ¿No? Esa idea de cambiar el mundo, ¿no? Pues sí, hay que intentarlo, porque es que sí puede ser. Que no te convenzan que no puede ser, porque si no, no habríamos cambiado tanto a lo largo de la historia. ¿Vale? Aunque a veces parezca que vamos para atrás, ¿no? Y retrocedemos y estamos perdiendo terreno, ¿no? Pero eso, es conocer el terreno e intentar, bueno, primero también conocerse a sí mismo, qué es lo que necesitas para realizar tu naturaleza, buscar esa autenticidad, porque a veces ni el mercado es tan malo, bueno, esto vamos a decirlo así, ¿no? Y también depende de las circunstancias de cada uno, dónde haya nacido, en qué posición esté. Eso es el drama de las democracias, que en principio se prevé que llegará un momento en que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder y realizarnos como personas o proyectos de seres humanos, pero no tenemos las mismas oportunidades. No tenemos las mismas oportunidades. La paradoja que se da en el mundo del arte es que el artista, para ser validado, de alguna manera necesita tener cierto reconocimiento y tener cierto volumen de ventas. Así es como se suele reconocer el que un artista haya triunfado o que no haya triunfado. Sin embargo, las personas que se encargan de validar o de reconocer, por lo general, a ese artista no es la plebe, sino que son ese tipo de élites. Entonces, al final es como que tú en un momento dado puedes querer revelarte o quieres poder querer trasladar un mensaje de libertad, etcétera, pero al final los que te validan en última instancia como que eres un artista válido desde una perspectiva económica y que tiene un cierto pues eso, consideración, incluso a nivel social, y que tiene su espacio de público, son esas mismas personas que en un principio probablemente combatirías. Entonces, se da una especie de paradoja muy, muy curiosa que no se da en otro tipo de manifestaciones artísticas. Quiero decir, hay otro tipo, yo qué sé, el teatro, la danza, la música especialmente. De alguna manera, quien te valida es el público. Bueno, Sin pero también embargo, en el teatro también ha habido sus amaños. O sea, en el siglo XVIII, siglo XIX existía lo que se llamaban las cabales, que era gente que se contrataba para boicotear espectáculos o aplaudir de más de un espectáculo. O sí, pero sea, eso es ya un sería poco lo otro mismo que nivel. estabas diciendo de la Sí, sí. especulación artística, de generar mitos y no sé qué, como quien se dedicaba a comprar las entradas o quien se dedicaba a comprar libros para convertir en éxito, ¿no? Una obra o convertirla en un desastre, ¿no? Evitar que se compre o evitar que patear, etcétera, ¿no? Pero sí que es un drama, ¿no? De que el propio, digamos, ha acaparado, digamos, las herramientas culturales de reconocimiento, el poder económico, cuando en otros contextos, por ejemplo, el elemento económico no era fundamental para ser reconocido por la comunidad como alguien singular o especial, por ejemplo, en la faceta creativa. Yo recuerdo un estudio que hizo Miguel Covarrubias, que es un mexicano, que es un artista muy famoso del diseño, caricaturista también, pero que también era antropólogo, que fue a la isla de Bali, e hizo un estudio de campo de la cultura balinesa, y era muy interesante que allí los maestros de danza, que estaban muy reconocidos, lo que es el baile, con todo su sentido sacro, etc., no recibían más salario que el cuenco de arroz, pero ellos tenían un gran prestigio. O sea, qué maravilla, ¿no? Esto a veces se habla, ¿no? Con lo de la idea de que tengas un salario mínimo, ¿no? Pero qué bueno que yo tenga un hogar que me da mi comunidad en esos sistemas un poco así como de comunismo, de sociedades básicas, ¿no? Que existían en el mundo no colonizado, ¿no? Que me reconocen mi actividad artística y mi función social dentro del entramado cultural religioso, que me dan cama, comida, tengo mi vestido, no me va a faltar de nada, soy reconocido, pero no necesito lucro. ¿Para qué quiero tener dinero si ya soy alguien importante en mi sociedad? El problema es esa desarticulación de lazos afectivos que hacen que se juega mucho con el sueño americano y con la integración de los grafiteros en el mundo del arte, que es decir, no pierdas el tiempo en tu barrio, sal del barrio, hay mucho mundo, ve arriba, tienes que acabar en París, eso que se juega mucho, que es muy interesante esa herramienta, ¿no? Estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo el talento en estos cuchitriles, ¿no? Y en vez de ayudar a que ese cuchitrile se convierta en una capital del mundo, se convierte en una cantera donde se extrae el talento para utilizarlo como materia prima en lo que es el mercado, ¿no? Qué bueno esa visión. Claro, Sí, no había pero pensado así. y eso está reflejado muchas veces de un modo sutil, a veces críticamente, a veces no, como una exaltación un poco mezclándolo con lo que es la senda del héroe,
este mito, ¿no? La senda del héroe, ¿no? De cómo vas llegando a tu objetivo y te vas convirtiendo en la rockstar, ¿no? Claro, luego se hacen películas en que la rockstar está descontenta y quiere volver a sus raíces, ¿no? Pero es así, es un drama del ser humano también. La idea de cómo me construyo y qué es prosperar, qué es la meta, cuál es el objetivo, qué es ganar y qué es perder. Porque muchas veces ganar es perder y perder es ganar. Claro, ya nos metemos en filosofías casi en plan Confucio, Cristo y cosas así, ¿no? Pero es que son cosas tan universales, tan eternas, tan de toda la vida, incluso en momentos donde el dinero no era tan importante. El problema es que ahora se monetiza todo. Todo. Sí, totalmente. Nosotros pertenecemos, los de mi generación, a una generación donde empezamos a manejar dinero, pero los niños estaban al margen de manejar dinero. Hoy ya tienen tecnología para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Oye, si te parece, vamos a hacer un poco, vamos a invitar a si hay personas que ahora mismo nos estén viendo que quieran trasladarte alguna pregunta, aprovechando ahora que te tenemos aquí, si hay alguna pregunta así, antes de cerrar, pues podéis escribirla ahora, Fernando, y aprovechar ahora que le tenemos aquí. Pero eso, que para aunque diga estas cosas, vaya con barba y con coleta, no soy un gurú. O sea, yo no tengo todas las claro, respuestas. obviamente, claro. Vale. Pero bueno, pero que está muy bien poder escuchar tu opinión y que la gente pueda también ver lo que opinas tú al respecto, ¿no? Respecto a determinadas dudas o lo que se les ocurra. A ver, saludo muy rápidamente. Jorge JM7, bienvenido. Joao Serrats, como siempre, hermanito, bienvenido. Carlos Cervera, que te envía saludos para ti también, Fernando. Gracias. Abel Criado Guardiola, la estructura de la cárcel modelo es panóptico. Pues sí. Alquimia88, buenas a tutti, bienvenida. Mónica GC, hola a ti también. Luis Vargas dice, mis motivos con mi obra, cuando preguntaba un poco acerca de qué es lo que le motiva a las personas a crear, Luis Vargas decía, mis motivos con mi obra de crítica social, 2 puntos, mover, incomodar, hacer sentir, de forma personal, trascender. Me parece que son motivos muy loables, a mi entender, no sé. Manuel Moral Raez, buenas noches. Aquí en 88, la creatividad es para mí una necesidad interior. Espi, mira, tenemos a Espi, desde aquí un saludo a ¿El Espi. auténtico? El auténtico Espi, bueno, supongo, no sé. Un saludo. Dice, madre mía, Fernando, no te reconocía. ¿Que hace mucho que nos veis o qué? Muchísimo. Yo creo que del siglo pasado. Bueno, pues Speed, tengo que decir, no sé si nos estará viendo todavía, pero que es uno de mis artistas preferidos en el ámbito del arte que se realiza en el espacio público. Me gustan mucho sus obras, todo lo que está haciendo. O sea que desde aquí un fuerte abrazo, Speed. Joao Serrats, el caballero es una pasada. No sé si se refiere a ti, que eres una pasada. Sí, tengo un aire Quijote que no me lo quito de encima. Saludos a Abel, pedazo de vídeo, dice Jorge JM7. Muchas gracias por ese super chat. Acordaos todas las personas que nos estáis viendo, si queréis apoyar este vídeo, pues simplemente darle ahí un like. La verdad que hemos empezado y estaba acabando el Dr. Serrano, no sé si habrá acabado ya. Y eso siempre es un poco conflictivo porque, claro, nosotros nos habíamos comprometido a las 7:30, iba a haber aquí un directo y es un poco rollo porque muchas veces gente que sigue este canal sigue también los canales de toda esta otra gente que son grandes amigos y colaboradores. Entonces, a veces es un poco rollo el que se solape, pero bueno, es lo que había. Lo habíamos pactado y hemos sido fieles a nuestra cita. A ver, Darío Covacho Velasco, buenas tardes. Gracias por dar tu espacio, Rayitos. Gracias, yo doy gracias a Fernando por venir aquí a charlar un rato. Darío es un compañero de la Asociación de Indague. Les mando un saludo a todos vale. y a todas. Bueno, mira, luego si quieres comentamos un poco por encima de lo que es Indague, para la gente que no la conozcan. Bob Starship, saludos también. Hola Eric, ¿cómo estás? Eric Skredar. Ana Sosa, Rayitox, un abrazo, felicidades por tu invitado. Mira tú, como si me tuviera que colgar yo medallas porque... Bueno, pero muchas gracias, Ana, pero... Saber elegir es un arte. Sí, pues bueno, pues gracias a Fernando por estar aquí. Yo le felicito a él por haber participado en esta charla. Espi dice, Fernando, ¿para cuándo un canal de YouTube? Queremos aprender más. Espi te tiene buena estima, te tiene cariño. Tengo un canal de YouTube con algunas conferencias colgadas y eso, pero vamos, no tiene el nivel de... Seguro que tiene mucho nivel. Yo por mi parte, ya sabes, que lo mismo que le comenté también a Javier Abarca, que de hecho para mí sois como dos tótems, dos referentes, que si alguna vez os apetece, no sé, luego tengo que comentárselo porque no se lo he comentado, hacer alguna vez alguna colaboración conjunta y hacer como un pequeño debate
hablando sobre arte urbano, sobre graffiti, yo creo que podría estar muy bien. O sobre, digámosle, arte o creatividad en el espacio público, para dejarlo así abierto y que nadie se... Porque lo de arte urbano, graffiti, bueno, en fin, es que ya entraríamos en todo ese tipo de debates, ¿no? Ana Sosa, dejen su like, muchas gracias. Grindoc, hola a todos, pues hola para ti también, Grindoc. Graffiti, muro vivo, dice Alquim88. Grindoc dice, tal vez intentan domesticar el arte, nunca lo conseguirán. No sé si, o sea, lamentablemente me da la sensación de que tendría que diferir, en el sentido de que yo creo que un poco domesticado sí que está el arte, ¿eh? Pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Si tú crees Pero que está eso, domesticado ya o no es no. tanto el asunto de domesticar el arte. Pensemos que siempre la razón de fondo es domesticar al ser humano. O sea, la complejidad, cuando existen sociedades muy complejas y cada vez son más complejas, la necesidad de controlar a la población es mucho mayor. O sea, pensemos en pequeños detalles. Si tenemos una perspectiva histórica, es algo muy importante cuando se fijan los nombres de las personas, porque antes no era así. O sea, aquí a partir de, en España fue con Cisneros, con el cardenal Cisneros, cuando se empezó a obligar a que la población no aristócrata, que tenían sus apellidos y sus nombres, tuviesen apellidos y nombres y estuviesen registrados en libros. Por dos razones. La primera, por razones fiscales, de control de la población para pago de impuestos. Y la segunda, para que no escapasen a la acción de la justicia, porque se mudaban de sitio, se cambiaban los nombres, se cambiaban los motes, y es que había hermanos que tenían nombres diferentes y era un follón tremendo. Ya posteriormente viene el DNI, vienen muchas cosas y, lógicamente, esto irá más. Porque claro, controlar una... Y bueno, ya lo vemos, ¿no? Y ya cuando vas a un aeropuerto te hacen la foto de la cara, ya dices, madre mía. Sí, sí, ¿Qué los nivel? tienen Que eso súper puede ser fichados. positivo, evidentemente, también para controlar una sociedad y administrarla y regularla es importante. Ahora, que tiene también su lado oscuro, evidentemente también está. Porque toda esta maquinaria puesta en manos de un sistema totalitario puede ser preocupante. Muy Sobre peligroso, todo sí. porque en otras épocas podía ser reversible, pero hoy en día, el día que exista un sistema totalitario de estos, de los auténticos, a ver cómo se revierte el asunto. Por eso hay que prevenir, hay que Sí, sí. prevenir. Sí, nos van a tener más fichados que el copón. Y la gente que estamos haciendo vídeos en YouTube, compartiendo incluso cuando estás dibujando ahí en directo. O sea, vamos a estar más que fichadísimos. Pero bueno, sí, sí, es verdad. Tengo aquí varios amigos que son bastante combativos, ideológicamente, obviamente, que me dicen que ni YouTube, ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada. O sea, que están completamente al margen. Bueno, tú un poquito Es también, que es ¿no? imposible tampoco estar al margen totalmente, los hay, ¿eh? Hay gente que Ya, se ya, va ya, al ya, ya. campo, se hace su comuna y eso, pero como también tenemos el impulso gregario es complicadísimo. Hay que Ya. tener conciencia, es que aquí la cuestión es conocimiento, conocer cómo es tu sociedad, cada vez es más compleja, más complicado, ¿no? Antes un niño hace 200 años pues podía conocer mucho mejor cómo se manejaba la gente en su pueblo, ¿no? Pero hoy en día ni en toda tu vida te enteras de por dónde va la vaina. Yo voy a morir sin enterarme de cómo va la vaina, porque ya hay cosas que a veces me superan y digo, ¿pero Sí, sí, esto qué sí. es? ¿No? Te entiendo. Entonces es muy complicado, ¿no? Pero hay que tener conciencia e intentar, bueno, Sí. que no te lleve la corriente, por lo menos. Bueno, el tema es el cómo, que eso yo creo que sería Sí. como para debatirlo con calma. Vamos a ver, más comentarios. Eh, Saludos Rayitox desde Miami, de Rigoberto Díaz Martínez, saludos también. Ancaí Creativo Pintor, hola Rayitox. Hoy he vendido otro cuadro original mediante Facebook. ¿Qué te parece? Pues me parece fantástico. Enhorabuena, me parece muy bien. Enhorabuena, Ancaí, dice Jorge, muy bien. Saludos Rayitox desde Canadá, de Miquel Bensby. Pues saludos, Miquel. Espero que no haga mucho frío por allá, que no haya, que no estéis con la temperatura muy baja, porque Canadá, bueno, no sé a estas alturas cómo estará. Alfonso Arias, hay que jugar por fuera del circuito. ¿Podrá Internet ofrecernos un nuevo espacio transaccional que no pase por el circuito? Espero que sí. Quizá, es que yo creo que con el tema de Internet es justo como que por un lado sí y por otro lado es una manera perfecta de poder controlar a la población. Es lo que decías tú antes, ¿no? Entonces, no sé. Hay que Sí, saber por cómo ejemplo, jugar y eso, cómo ¿no? moverse. Si hemos hablado de la vigilancia invisible en un sistema panóptico como es la cárcel, evidentemente con esas reformas que se hicieron, por ejemplo, aprovechando el 11S, ¿no? Cómo se podían espiar pues, ciertas comunicaciones de una forma legal, pues entramos un poquito en eso. Sí, totalmente. Otra cosa importante es... ay, se me ha ido. ¿De qué te había hablado? Este chico te había hablado de que había vendido un cuadro, etcétera, etcétera. ¿Qué había Que dicho? había vendido un cuadro a través de Facebook, dices. O ¿Y qué luego más? están ¿Qué los más? ¿Qué saludos desde más? Canadá.
Vale. Y luego Es también que Alfonso Arias que era decía algo que que tenía jugar que fuera ver. del circuito podría Eso, Internet lo ofrecernos un importante nuevo de crear espacio. circuitos alternativos, ¿no? La Mm, contracultura de los 60 jugaba a eso. Y yo algo que yo esperaba, por ejemplo, yo también me he movido en el mundo de los libros, ¿no? En el mundo literario. Y mm, una esperanza que tenía es que se generase un circuito alternativo incluso de crítica, ¿no? Que hubiese una alianza entre librerías de barrio, entre booktubers y gente mm. que autoedita o editoriales pequeñas. Pero al final, el elemento clave que han sido los booktubers se tiran hacia las publicaciones de mayor tirada porque son esclavos de la audiencia y de los likes. Porque se hablan de libros pequeños, pero fíjate tú qué buena herramienta hubiese sido intentar generar un circuito alternativo. Y en cierto sentido, el graffiti se mantiene como un circuito alternativo, en cierto sentido, ¿eh? Tiene sus Mm. conexiones, ¿no?, con cierto mercado, pero está un poquito más al margen que lo que puede ser el arte urbano, ¿eh? No es tan preso de eso, ¿no? Sí. Pero eso, ¿cómo perdemos oportunidades? Pero porque no hay una especie de conexión o de sinergia que digas, venga, aquí 50 booktubers hablando de libros simplemente de autores malditos o literatura así, pero buscando la calidad, porque si no buscas la calidad no puedes competir con el sistema. Porque Mm. entonces va a reafirmar esa marginalidad del subproducto, del infraproducto. Eso fue también la revolución del graffiti, que empezó a hacer productos que no se les podía llamar infraproducto. No es el graffiti que había antes. Esto es otra cosa. Esto, ¿cómo lo podemos llamar? Arte. Porque es que, ¿qué vas a decir? Si es algo tan sofisticado, plásticamente, técnicamente. Mm. Claro, has Es roto que, esquemas, has roto la... o sea, me llama mucho la atención el graffiti como fenómeno alternativo underground que está completamente al margen del mercado. Me parecería interesante encontrar que, o sea, ver cómo se podría generar un movimiento artístico, o sea, creando arte, creaciones, que también se moviera así, al margen del mercado. Pero claro, es que al final es difícil encontrar personas que tengan este espíritu tan combativo que tiene la peña que hace graffiti. Pero fue ¿Sabes? así, Al final ¿no? es como que fácilmente acaba sucumbiendo. El arte urbano, En los primeros 2000 estuvo así. Pasa que de pronto ya se fue absorbiendo, empezó ahí como precisamente esto que se dice, ¿no? De la muerte va en el éxito, ¿no? mm, Pero claro, ahí hace falta también una conciencia de la persona que hace, de saber jugar, de que no sea absorbido plenamente. Bueno, también luego cada uno es libre, ¿no? De tomar caminos. Pero aún así hay artistas urbanos que están posicionados y bueno, eso no quita que tengan sus experiencias institucionales, comisariadas, galerísticas, pero que sabe dónde está el acento, dónde está la tilde de su actividad, cuál es el peso importante, ¿no? Para mí la calle es lo más importante. Lo otro mm. es como algo periférico, pero hay gente que entiende la calle como algo periférico de su actividad central, que es su carrera como artista, y no ya solo eso, sino que simplemente cumple una función como plataforma y ya ahí se quedó. Este tema tenemos que tocarlo, ¿eh? En otro día con calma, en un debate en profundidad. Eso también estaría muy bien. De hecho, Y ya luego lo gente intenté, sí. Radito, que ni siquiera ha tenido la plataforma de la calle, Claro, y sí, sí, que también la hay. totalmente. Y que ¿Vale? están ahí como en ferias de arte urbano y todo el rollo. Sí, sí. Que dices, bueno, por el estilo, pero es que yo qué sé, hay mucho lowbrow que dices, esto en realidad tampoco. O sea, tiene. Que tampoco habla mal de esa persona, pero hay que saber los No, 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 diferentes no. Yo, o sea, caminos, no, sobre no todo lo para digo ver como crítica, me parece claro, fantástico, no, pero. no, pero ver la pluralidad de, digamos, de cursos humanos que hay, ¿no? De transcursos humanos, de eso, pero luego también cómo se juega con las etiquetas, cómo se juega con el imaginario, cómo se juega con los valores que se proyectan sobre ciertas palabras como graffiti, arte urbano, street art, ¿no? Y cómo se convierte también en mercancía lo que son estos conceptos, ¿no? Porque también mm, existe un mercado conceptual, no solamente el arte. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, más cosas, va. Acabamos de leer un poco. Am, Libros sobre estas creaciones en situaciones bélicas, te pregunta Jorge JM7. Perdón, se me ha caído el auricular. No, Ah, sí. la primera parte de la Jorge pregunta no. JM7 te dice que si puedes recomendarle algún libro relacionado con creaciones en situaciones bélicas. Pues no, bibliografía no te puedo. Yo personalmente tengo un libro sobre lo que es el graffiti que se realizó en el Reichstag alemán, en lo que es el antiguo parlamento en Berlín, por el Ejército Rojo, pero no conozco así bibliografía, que tiene que haberla, sobre todo de Estados Unidos, por ejemplo, el NOSART, tiene que haber ahí publicaciones, sí, porque existen también páginas web especializadas sobre el tema Ujú. de decoración de aviones, lo que es, porque sobre todo la edad dorada del NOSART es Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea.
¿vale? Ya en la guerra de Vietnam viene más lo que es la decoración de los uniformes, de los cascos, pero ya no tanto Ah, los que no lo hemos aviones. visto, por No cierto. lo hemos Mira, visto, pero bueno, en otro momento y la sí, gente no pasa nada. podrá verlo. Vale. Y lo que es también el inicio de la aviación militar en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo es esa es la época dorada que he dicho, es entre el 1941, que es cuando entra en la guerra de Estados Unidos, y el final de la guerra de Corea, que será en los años 50, no me acuerdo, ya 54, 56, no lo sé, no me acuerdo. Ujú, Esa es la temporada. Y luego de lo que es porque yo creo que tiene categoría de museo, no lo sé. Todo esto que hemos visto de lo que es el camino de damas del frente norte de Francia a Bélgica con el frente norte que había en la Primera Guerra Mundial, tiene que haber bibliografía y hay bastantes, ya hemos visto a veces que hemos consultado artículos, ¿vale? Tiene que haber bastantes estudios y catalogación de todas esas imágenes, ¿no? ujú. Pero no puedo decirle libros específicos Vale, no y ya pasa si nada. conoces ellos ya intentaré yo Bueno, si no es conseguirlo, cuestión ¿no? de investigar y hasta Google hoy Sí que día hay y... artículos que Mm, puede consultar del tema de grafiti carcelario, tanto de campos de concentración, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, cárceles, cárceles civiles. Hay artículos científicos, los tienes bastantes. Vale. Marcelo Ceballos, saludos a Fernando y Rayitos desde Buenos Aires. Pues saludos a toda la gente que nos estáis viendo desde Buenos Aires. La verdad que están llegando muchos saludos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Canadá, Corea, de Mira, Buenos pues Aires, hablando de que... Argentina, de Buenos Mm, Aires, hay una investigadora, Lelia Gándara, hizo un seguimiento y un artículo sobre el grafiti en la cárcel de Caseros, que también fue una cárcel que se abandonó. No sé si yo creo que al final, espera a ver, se derrulló. Se cerró en el año 2000, no sé si se ha derruido, pero que se quería conservar porque era el testimonio también de la represión durante la dictadura militar. mm, Pero permitió eso, hacer todo el registro de graffiti de los presos que hubo. qué bueno. ¿Mm? Green Dog, pregúntale a ti, ¿cuándo fue la última vez que se arrebató con una obra de arte? Es que yo casi siempre estoy más con temas de graffiti y esto, pero que me arrebaté, o sea, que como que me dio el síndrome de Stendhal o algo así, ¿no? Sí, como que te gustó muchísimo, supongo, ¿no? Ah, bueno, sí, es algo positivo arrebatar. Eh, pues no te sé decir, no te sé Supongo. decir. Sí, sí. Ya estoy tan embotado que Difícil, ¿no? me cuesta. Ya tengo el umbral muy alto, ¿no? Para que algo me sorprenda, algo me... A veces son cosas pequeñitas, ¿no? Son pequeños autores, ¿no? Pero no le puedo contestar tampoco a eso. ¿Ves? Es que no soy un gurú, no puedo tener todas las respuestas. Pero que no tienes que ser ningún gurú. No pasa nada. Ya, pero Lo bueno. dices por la barba, ¿no? Como que poco a poco. Y por la luz que me está dando aquí la señal del cielo y ya no sé Hostia, es si verdad, estás estoy... iluminado. Ahora sí. Claro, tengo Eh, miedo. Espi o Spy, exacto, hace tiempo, saludos. Me alegra verte, un placer escucharte y disfruto mucho de tu canal, Rayitox. Joder, pues un honor. Ya digo que, o sea, que yo soy gran admirador del trabajo de Espi. O sea que genial, me encanta y te agradezco. Te agradezco el de Que este. Si alguna vez tiene... quieres hacer algo aquí, avísame y montamos algo. No sé si. Parece que Espi no es muy de dar la cara, o sea, de mostrarse. Siempre ha Pero sido muy bueno, discreto, ¿no? Pero eso, sí, que tiene una labor de pionero de la intervención urbana en España, que vamos, a brutal. nivel Sí, europeo, que sí, a mí me encanta. no se puede cuestionar nada. Sí, sí. Joao Serrats, un super chat de 3,49. 3,49, ¿eh? No 4, no 3, 3,49. Muchas gracias, Joao, te lo agradezco. Dice Turboarte en super chats y me ha puesto ahí como unos dibujos con Os y X, que la verdad que está muy chulo. Y libros sobre esas pinturas en aviones y cosas así, creo que ya has contestado antes. Alfonso Arias, buen invitado, gracias, Rayitos. Pues gracias por estar ahí. E intentan domesticarnos a todos o a todas, dice Gustavo Fernando Osuna, al hilo de lo que comentábamos. Marcelo Ceballos, un placer escucharlos. Muchas gracias. Abrazo desde Argentina. Abrazo de vuelta. Bueno, Fernando y Rafael son booktubers, sí. Circuitos alternativos, respecto a lo que estábamos comentando, dice Alfonso Arias, no es tanto estar al margen del mercado, es estar al margen de los que manipulan el mercado. Ya, pues es que es difícil porque van de la mano. Entonces, no sé muy bien. Pero la clave es eso, la conciencia ética también. Yo creo que es importante eso, ¿no? Saber dónde está el acento de las cuestiones, que el motor no sea la generación de un capital, que eso oprime sobre otras cosas, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, está un movimiento muy interesante que son los Digger, ¿no? En California, ¿no? Que están vinculados, vamos, con el movimiento hip, ¿no? Con los hippies. Que ellos eran, vamos, el dinero no lo queremos ver ni en pintura, ¿no? Claro que hacía falta un pequeño ingreso, ¿no? Para mantenerse, pero hacían sus actividades teatrales, su actividad cinematográfica, sus performances, y lo que intentaban evitar es ese tipo de esclavitud o de perversión que podía generar
lo lucrativo, ¿no? La generación de dinero. Y sobre todo porque eso al final quiebra los grupos, quiebra los colectivos. Cuando se destrozó la inocencia, ¿no? Que esto está muy bien retratado por Roger Gassman, ¿no? En un documental que hizo, de la muerte de la inocencia, la pérdida de la inocencia, ¿no? El Brighting, la pérdida de la inocencia, era eso, ¿no? En cuanto entró el dinero ya esa pureza de espíritu se fue al garete. Ya, ¿no? pero a la vez, es que el problema es eso, que también necesitamos el dinero. Entonces, ¿cómo narices gestionas todo eso, ¿no? ¿Cómo Pero eso, en puedes determinadas hacerlo? sociedades, es que claro, la sociedad americana tiene muy valorizado lo que es el peso del dinero, pero en otras culturas, que incluso a lo mejor quieren sumarse a todo esto, igual todavía son libres, tienen un margen para no ser tan esclavos, ¿no? Yo a veces veo, a veces en Latinoamérica, que viven las cosas desde otra perspectiva, quizás también porque se han acostumbrado a vivir en la necesidad, ¿no? Pero no sé. No sé si en Senegal o en otros países africanos, por ejemplo, se vivirán las cosas con esta mirada tan buscar el business, ¿no? No lo sé, igual sí. También idealizamos mucho el mundo extraeuropeo, ¿no? En ciertos valores más románticos, ¿no? Pero Sí, eso también también es cierto. el mundo rural, por ejemplo, en España todavía se mantiene en un nivel bastante puro, ¿no? Porque bueno, si quieres hacer la aventura de conquistar, pero si lo que quieres es forjar y crear tu comunidad y darle un valor extra, ¿no? A través de labores comunitarias, colectivas, actividades participativas, agrandar lo que es el ámbito de lo folclórico, de lo artesano, meterle también este tipo de prácticas para que se construyan en tradiciones locales. No sé, es que hay mucho por hacer. O sea, lo que es el Ariete como renovación de la cultura, debe ir por ciertos terrenos donde apuesten más por lo que es el reconocimiento cultural que no por el reconocimiento económico, ¿no? Entonces tenga que reconocer a un creador, un artista, más por su valor cotizando en el mercado, en ferias, en festivales o en subastas, que no por el propio mérito de su propia obra, en diálogo con lo que es su comunidad. El Es tema es que, que como es que ahora todo es vivimos tan como subjetivo, anarcotizados, ¿no? Estamos sí, con... pero hay un factor que también es verdad y es determinante y es que como hoy día todo es tan subjetivo, el valorar qué obra es buena, qué obra es mala, porque depende del gusto del espectador, de la trayectoria, de quien la está observando. Es decir, se establece un tipo de comunicación entre emisor-receptor y a veces lo que para unos es un código válido, para otras personas no. Claro. Entonces, Y además eso hace que... Sí. valoramos las piezas fuera de contexto. Muchas veces a través de una visión meditizada como una pantalla. Pero es que, claro, ¿cómo vas a tener un juicio adecuado? Incluso aunque fuese una birria, no puedes juzgarlo tampoco. Es que es todo como que juzgas las cosas por lo que te imaginas que es. Y Sí, ahí está el también. periodo de la conducción de tu juicio, ¿no? Sí, sí, es verdad. Claro, por eso es tan importante pisar la calle y ver cómo están esas cosas. Bueno, de verdad generan conflicto, responden al conflicto, pero claro, hemos dicho ahora toda esta panoplia de tipologías de graffiti, ¿vale? Pero no todas las tipologías de graffiti se generan por una causa de superar un clima de hostilidad o una incomodidad, sino que es también al contrario. O sea, también en una situación de felicidad, en una situación de festejo, de armonía social, también existe el estímulo por hacer graffiti. O sea, una de las grandes efervescencias históricas de la actividad grafitera es justamente cuando acaban las guerras o cuando hay una transición de una dictadura a la democracia. Y eso no son situaciones traumáticas, son situaciones felices. Y precisamente porque son momentos extraordinarios y felices, se da licencia, porque hay que representar también la felicidad. Entre lo que estás diciendo, los ojos como los abres y la luz que te da de La lleno en la luz, cara, tío, estoy... más de una persona va a tener un momento de éxtasis. No, Se va a no, muy arrebatar, bien. se va a Sí, va arrebatar. a batir un arrebato viéndote. Bueno, vamos a acabar ya con los últimos comentarios. Vamos a leer un par de comentarios más. Uno es de Spoiler Alert MX, dice, se podrían crear redes de agentes culturales que se apoyen entre ellos y se comuniquen a través de Internet, se compartan públicos, se revisen entre ellos. Algo semejante a lo que decía Fernando. Eso ya empieza a sonar un poco... Pues puede sonar interesante. Habría que ver Claro, cómo se espíritu articula, pero... cooperativo, ¿no? Es trabajar, reunirse con gente que tenga mismos intereses o visiones parecidas. Ojo, huir también de lo homogéneo. O sea, aquí también hay una pérdida de pluralidad muchas veces en ciertos planteamientos alternativos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Yo en eso soy sensible. Pero sí que es a través de la cooperación, ¿no? Porque es como pasa. Si te sientes que no estás solo, puedes crecer. Sí, ¿Vale? Había un lema totalmente. en los años 80 que era solo no puedes, con amigos sí, ¿no? De la bola de cristal. Pues es que es así.
Y ya el último comentario que leo va, de Miguel Ángel de Pacheco, dice, ¿cómo creen que se relaciona el graffiti con el concepto de propiedad privada? Esta es una pregunta ya clásica, ¿no? Esto es un tema de desarrollo, ¿vale? De Eh, desarrollo. si queréis, bueno, no sé, ¿te parece que lo dejemos para otra ocasión? Y Sí, lo desarrollamos más, que no se ofenda Miguel Ángel de sí, Pacheco. porque O también sea, no sabes, es porque hay no. una... La pregunta es tan buena que merece un espacio para ser desarrollado con calma. No, ahora en plan, ahora Claro, estamos a punto de terminar, venga, ahora pasca. porque es eso también, Rayito. O sea, precisamente hay que cambiar ciertas cosas, ciertas dinámicas, ¿no? Cuando yo he hablado del gurú es también porque es una crítica velada a esto de las píldoras de sabiduría, ¿no? Tenemos que resumir muchas respuestas en 3 o 4 frases y con eso nos contentamos y dejamos de explorar y de buscar las raíces y las causas y los factores, los motores de las cosas, ¿vale? Pues hay Cierto. temas que no sé, que hay que contestarlos con desarrollo. O sea, es que, claro, si no vamos a eslogan, a lemas, y claro, por ejemplo, yo personalmente, una postura anti-graffiti o pro-graffiti, si no está argumentada, si no está fundamentada, si no está bien trabajada, merece el mismo valor, el mismo descrédito. O sea, no podemos estar moviéndonos por la visceralidad, por la pasión, sin tener, sin tener una conciencia clara de las mecánicas. Y estoy aquí como partido en dos, ¿sabes? Sí, Para la luz. sí, Este, sí, te pero estoy eso, ¿qué viendo quiero ahí. decir? O sea, que no entremos en las banalidades, porque estamos justo en un festival de banalidades y, bueno, yo ya tengo una edad que yo ya Ya estás un poco estoy... saturadillo, ¿no? De todo ello. Sí. Bueno, pues, Que no hay que oye, ser tampoco Fernando, pesado sí. intelectualmente, ¿sabes? Se puede hablar las cosas con razonamiento, porque parece que existe una alergia, ¿no? A lo intelectual y justamente ahí también están las soluciones. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Pues oye, lo que iba a decirte, que Fernando, que ha sido un gustazo el tenerte aquí en el canal como invitado. Me ha encantado la charla, la verdad que creo que ha sido muy pedagógica. O sea, creo que todo el mundo habrá aprendido un montón, al menos yo he aprendido mucho. Y aparte me lo he pasado bien. O sea que, nada, mil gracias. Para aquellas personas que estéis interesados en el trabajo de Fernando, si te parece, a mí me pasaste un PDF con un libro que tiene publicado que os lo recomiendo, que se llama Graffiti y Civilización, ¿vale? Es un libro que podéis descargaros de manera gratuita. O sea, me parece eso por parte de Fernando un gesto brutal, porque está dando ahí un montón de información, un montón de horas de trabajo y permite que esté al alcance de quien lo desee. Entonces, en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace al libro para que podáis leerlo, porque la verdad que está muy bien, ¿vale? Es como para leerlo con calma y luego más adelante poder hacer otro debate también en profundidad, analizando algunos de los capítulos que aparecen en el libro, si te parece y si la gente Eso. quiere. Más cosas, pues nada, simplemente todas las personas que estéis ahí, pues muchísimas gracias, especialmente gracias por esos 2 superchats que hemos recibido de Joao Serrats y Jorge JM7. Recordaros que podéis haceros miembros del canal, de hecho ahora dentro de poco voy a hacer algún par de vídeos que van a ser exclusivos para miembros, donde voy a hablar un poco de salseo, que creo que esto es algo que siempre engancha mucho y quizá hace gracia. ¿Y qué más? Nada, pues eso, suscribiros si no lo habéis hecho, darle a like y a la campanita, hacer todas esas cosas que se hacen. Y Fernando, espero verte por aquí muy pronto. Ha sido un gustazo y nada, Igualmente. nos vemos en breve.